Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV. El gusto de reencontrarnos con una nueva transmisión en una jornada que no es la más propicia en cuanto a clima por lo amenazante, por lo plomizo que está el cielo en el barrio Rocamora, pero nos convoca un gran partido que tiene toda la historia del fútbol de Misiones condensado en 90 minutos, que ojalá sean del agrado de los más de 1000 espectadores que ya hay acá en el estadio de Bartolomé Mitre y muchos más que ya están prendidos a la sintonía de Deportes Misiones TV. Estamos arrancando nuestro trabajo desde el estadio Tito Cucharoni. Es impresionante el clima que se vive aquí con las dos hinchadas que están a pleno en la cabecera, aquella que da espaldas hacia la ex Ruta 12. Están los hinchas de Guaraní copando esa popular. Y en los demás sectores de tribuna, justamente con los hinchas de Bartolomé Mitre que quieren hacerse presente y sonar más fuerte, justamente sus voces, su clima festivo de banderas, todas engalanadas con los colores amarillo y azul. Es impresionante la entrada de los hinchas que estamos observando allí en el acceso principal a esta tribuna. Miren la caravana enorme de hinchas que se extiende por más de 100 metros de Bartolomé Mitre, que esperaron afuera en las inmediaciones del estadio para meterse dentro del mismo y ahora copar el ambiente y hacer sentir a sus jugadores que van a aparecer en un ratito nada más locales que nunca. Hay clima de fútbol, ese que siempre deseamos que todas las canchas tengan en la provincia y en la capital en particular, porque estamos hablando del torneo posadeño, de la apertura. Carlos Rueda, un dirigente que no hace mucho lamentablemente nos dejó, partiendo a la casa del Señor. Es un día muy particular. Juegan Mitre y Guaraní Antonio Franco. Y claro, aquellos que peinan canas se acordarán de aquellos inolvidables clásicos de la década del 70, cuando Guaraní y Bartolomé Mitre se peleaban todos los años por ganar el torneo local, jugar el regional y mezclarse con los grandes del fútbol de Argentina. Y así fue que en el 71 llegó Guaraní para jugar y debutar nada menos que contra Boca Juniors. Pero después también le tocó el turno a Bartolomé Mitre en el 72 y en el 75. Y acá en este mismo escenario vimos al gran River de La Bruna, aquel que ganó con récord de recaudación con estadios que no daban abasto en 1975. Aquel equipo de Filiol, Comelles, Perfumo, Ártico y Héctor López o Pasarela, JJ, Merlo y Alonso, Pedro González, Moretti y más. Mire si le estoy nombrando personalidades ilustres del fútbol de Argentina que alguna vez han pasado por este escenario. Y solo hago ese recuerdo porque seguramente el hincha de Mitre, pero también el de Guaraní, estará recordando aquellos inolvidables momentos. Me voy hasta el campo de juego para escuchar y saludar a Kevin Barrios, que estará allí muy prendidito a la transmisión de Deportes Misiones, acompañando el quehacer de los bancos de suplentes. Bienvenido, Kevin, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Perfecto. Ahí hemos estado con el campo de juego y Kevin Barrios. Apareció Guaraní más temprano, como apuradito el equipo de Duto, que tiene muchos juveniles y que tendrá ante Mitre un durísimo rival, porque Mitre le pone casi todo lo mejor que tiene en su plantel, que es mucho realmente para el fútbol posadeño en particular, pero también para el fútbol de toda la provincia. Esperamos por la aparición del local, va a estallar el estadio. Vamos a conocer la formación de Bartolomé Mitre. Así va el conjunto dirigido técnicamente por Miguel Pico Salinas. Esta tarde, aquí en su estadio y ante su público, aparece Mitre. Aparece Bartolomé Mitre en el campo de juego. Así está el conjunto auriazul llegando a la mitad de la cancha. La formación de Bartolomé Mitre esta tarde con el número 1 Manuel Galeano, 2 Ernesto Mazacote, 3 Fernando Yegros, 4 Brian Domínguez, 5 Miguel Gómez, 6 Juan Peralta, 7 Manuel Roa, 8 Tomás Silvero, 9 Mauro Gómez, el debutante Enzo Bruno y el número 11 Ulises Silveira en el banco con Miguel Salinas, el 12 Alberto Galeano, 13 Tiago Sarchetti, 14 Cristóbal Ramírez del Valle, 15 Alejandro Sanabria, 16 Elian Benítez, 17 Tobías Rodríguez y el 18 Guido da Silva. Aparece la terna arbitral también en este momento, llegando hasta la mitad de la cancha, la terna arbitral que encabeza Harold Lemos, asistente número 1 esta tarde será Octavio Capelli y el asistente 2 Lucas Suárez. La terna arbitral designada por la Liga Posadeña. Vamos a la formación de Guaraní Antonio Franco. Así va la franja. Así va el equipo de Duto cuando hay varios abrazos. Mauro Gómez allí saludando a varios de sus ex compañeros. Porque justamente hay varios de los que van a estar en cancha que han actuado con las dos divisas, reforzando a los equipos en el torneo regional de los años anteriores. Así va la franja. Agustín Terre en el arco. El fondo 4 René Villalba, 2 Lucas Florentín, 6 Nicolás Vallejos, 3 Enrique Machado, 8 Lucas Velázquez, 5 Denis Benítez, 10 Sebastián Silva, 7 Ulises Adorián, 9 Nicolás Golomba y el 11 Santiago Benítez. En el banco, Conduto, Pablo Sequeira el 12, 13 Ezequiel Ledesma, 14 Enzo Calen, 15 Maximiliano Duto, 16 Miguel Méndez, 17 Ian Barrios y el 18 Leandro López. Saludo protocolar de Fair Play FIFA. Aparentemente tendrá que mover. No, todavía no se hizo sorteo. Ahí va Beto Gómez, el capitán del conjunto dueño de casa para el sorteo. Estoy tratando de individualizar al jugador de Guaraní, que será capitán, el número 9, Nicolás Golomba, es el capitán de Guaraní Antonio Franco. Sorteo para ver quién mueve, porque no hay duda que Mitre, el arquero de Mitre, Manuel Galeano, va a estar en el arco donde están los hinchas de Guaraní en este primer tiempo, para que en el segundo, justamente Manuel Terre vaya al arco donde están los hinchas franjeados. Bueno, van a quedar como estaban acomodados en el terreno de juego. Tendrá que mover Mauro Gómez, uno de los que ya lució las dos camisetas. También Lucas Florentín, el zaguero central de Guaraní Antonio Franco, surgido justamente de Mitre, entre otros tantos que hay acá. Conversa Harold Lemos con Mauro Gómez. Van a quedar listos para arrancar el juego. Beto Gómez que hace alguna seña como que afuera algo no está del todo bien. Ahora sí consulta el árbitro Harold Lemos con los arqueros
Va a arrancar el juego, señores. Va a arrancar el clásico. Todavía no, porque Lucas Suárez le está entregando el papel a uno de los colaboradores de Guaraní para hacer los cambios. Ahora sí, controla su cronómetro Harold Lemos, el colombiano. Tocará Mauro Gómez con Miguel Gómez, señores. Hay fútbol en Rocamora, se juega el clásico. Sale Guaraní con un pelotazo largo, puesto por Silva, que llega manso hasta la zona del área grande donde salió Manuel Galeano. Desde el fondo Peralta con un pelotazo largo. No puede Roa. El balón viajó más rápido que él. Se perdió por el costado lateral. ¿Qué hace René Villalba? Toca con Sebastián Silva. Intentaba Denis Benítez. Peleaba por el balón Enzo Bruno. Perdía. Marca Yegros. Un rebote tras el remate que intentaba Manuel Roa. Le cae a Beto Gómez, el capitán. La pone larga. Gran pase de Beto Gómez contra la derecha. Se viene con todo Mitre para el primero. Coloca un centro, un rebote. Y de cabeza Brian Domínguez la tira al córner. Perdón, Machado la tira al córner, quise decir. Cuando venía Brian Domínguez subiendo por la derecha. Hay córner, el primero del partido, Enzo Bruno. En un momento histórico. Primera intervención con la camiseta de Mitre de Enzo Bruno. Desde la derecha, va a pegar con pierna zurda. El hábil número 10, hay agarrones en el área. Atención, da la orden el árbitro, viene el centro que se cierra en el segundo palo. ¡Peralta! Que no pudo cabecear el 6. La pelota se fue cerrando con la comba perfecta. Con esa zurda que tiene verdaderamente envuelta en un guante de seda. Enzo Bruno, la pelota fue girando con el efecto para que cayera en el segundo palo. No pudo conectar Peralta. Terré, Vallejos, Terré. El arquero de Guaraní la tira más allá de la mitad de la cancha. Arriba Yegros. De cabeza buscaba Bruno. Peleaba Dorian. Juega Silveira. Bruno, gran pase. Ahí está el primero. El remate tapó el arquero. Viene gol. Gol de Mitre. A los 2 minutos. Manuel Roa aprovechó el arco vacío tras la entrada profunda por el costado derecho de Silveira. Tapó el arquero. Dio rebote corto. Y le quedó todo el arco para que el número 7, Manuel Roa, anotara a los 2 minutos el primer tanto. Me quedan muchísimas dudas, pero muchísimas dudas me quedan por la posición del delantero de Mitre que llegó por la derecha. Tengo muchísimas dudas. Y si me apura, le digo, me parece que estaba adelantado. En la repetición me parece que me quedan serias dudas. Pero Capelli, el asistente de aquel lado, lo dejó correr al atacante de Mitre. Cuando se viene Guaraní por la derecha, Villalba que prioriza, coloca el centro. Y Manuel Galeano controla en el primer palo. Después de la corrida de Santiago Benítez. Repito, una posición que generará muchas dudas, que va a estar seguramente en las redes sociales de Deportes Misiones disponibles en instantes nada más como para que usted lo pueda ver. La llegada de Silvero por el costado derecho. La pelota va directamente puesta entre el 3 y el 6. Y por ahí se filtra, sí, puede estar habilitado. Hay un jugador que quedó enganchado, creo que fue más Florentín. Me parece que Florentín lo habilitaba el jugador de Mitre. Pelota contra el área, venía Mauro Gómez, un rebote corto, le va a sacar Vallejos. Corre Lucas Velázquez, Mitre 1-0 en el amanecer del partido, la tiene Lucas Velázquez. La pone en la mitad de la cancha, cabecea Denis Benítez, no podía Silva, saca Vallejos, Enzo Bruno. Le saca el balón Velázquez. Deriva en Brian Domínguez. Se viene Brian Domínguez. Toque para adentro. Recupera Denis Benítez, pero la jugó mal. Silvero que coloca el centro. Entró Ulises Silveira. Puede estar el segundo. ¡Tiró! Y la pelota pasó, sí. Pasó por delante de la boca del arco. Mire, cosas de goleador de Ulises Silveira.
porque si la ponía cortita hacia adentro era gol de Mauro Gómez. Era gol de Mauro Gómez, no había forma de que no terminara, pero la vio tan linda, remató fuerte, cruzado, le erró al arco. Ulises, casi el segundo de Mitre. Sebastián Silva que no podía, desde el piso Roa, cabecea Mauro Gómez para adentro, devuelve a Dorian, la va a sacar Silva. La respuesta de Guaraní, Antonio Franco, se viene Denis Benítez, la cambia bien contra la izquierda, atención, se viene Lucas Velázquez para el empate, se acerca al área, está Lucas Velázquez y después cuando quiso mandar un centro para la llegada de Golomba lo bloquearon justo a tiempo entre Mazacote y Brian Domínguez. En una buena chance, está lindo el partido, está lindo el clásico. Arranca por aquel lado Ulises Silveira, caía, no hay falta. Devolvía hacia adelante Machado. La saca Mazacote de la cancha, lateral para Guaraní, que pierde 1-0. Estamos en casi 6 minutos. Ataca Guaraní, la tiene Denis Benítez. Pico Velázquez, pelota para Velázquez. Ahora sí, pero no offside, no valía. Ahora sí parecía más libre Duto, que tiró la botella de agua. Contrariado, claro, con la posición del atacante que llegaba para convertir el empate. Saca Manuel Galeano, es indirecto. Mazacote, Come la pedía por adentro, prefiere transportar la pelota a él. Largo el envío, devuelve de cabeza a Florentín ganándole a Mauro Gómez. Antes había falta de Mauro Gómez, tiro libre para Guaraní. Más atrás dice el árbitro Harold Lemos. Florentín. Villalba. Arranca René por la derecha. Santiago Benítez, el ex la picada que la tiene. La pisa. Perseguido por Yegros, tiene que retroceder hasta su propio campo, enganchó muy bien. Salió Santiago Benítez, lo desplaza Enzo Bruno cometiendo la infracción, tiro libre para Guaraní. Cuando Miguel Salinas le da una indicación allí a Manuel Roa, el autor del primer gol del partido, que no lo gritó tanto, claro, por su pasado en Guaraní. Perdió Denis Benítez, atención, Mauro Gómez lo pone a correr a Tomás Silvero. El balón será de Machado, pone el cuerpo Machado, se la pellizca Silvero, retrocede Machado. ¿Tendrá que tocar con Vallejo? No, prefiere devolverla a él. Velázquez, Golomba, Velázquez. Peleaba por el balón Silvero. Lucas Velázquez, el estratega de Guaraní, la cambia toda para René Villalba, la baja con el pecho, se mete en campo rival. Se frena. Silva. Villalba, Silva, buena combinación. Pierde con la marca de Gómez. La saca Roa. Bruno. Roa. Falta sobre Bruno. Antes, dice Harold Lemos. Protestan los hinchas de Guaraní por la decisión del árbitro. Tiro libre para Bartolomé Mitre. ¿Qué va a hacer Enzo Bruno? En 8 minutos. Peralta, Mazacote, Gómez, Peralta, la dejó corta, atención, la robó Denis Benítez, se rehace Gómez, error de Gómez que enmendó rápidamente. Bruno, la tiene el oriundo de San Ignacio, combina con Mauro Gómez, corto con Ulises Silveira, marca bien, yendo al piso Vallejos. Arranca Sebastián Silva, perdió, le robó Mauro Gómez, foul de Adorián. En el arranque de la maniobra. Y es tiro libre para Bartolomé Mitre. En el círculo central, Beto Gómez acomoda el balón. Gana Mitre 1-0. Gol de Manu Roa. Cuando iban 2 minutos. Se abre en la izquierda Yegros. Todavía no se hace el tiro libre. Pone 4 hombres cerca del área de Guaraní Mitre. Tocó corto Gómez.
Se adelanta Mazacote. Brian Domínguez, otro de los que jugó con los dos camisetas. Viene el centro, la pelota pica una vez y sale atento el correntino Terré. Denis Benítez, lo hace pasar de largo a Roa. Juega con Villalba. Le pide que pique Silva. Benítez va la pelota para Santiago Benítez. Marca Peralta. Sacándolo de la cancha el 6. Villalba. Denis Benítez. Se la puntea Gómez. Manos arriba para René Villalba. Somos Deportes Misiones TV viviendo el gran clásico, histórico clásico del fútbol posadeño. Villalba con su mano, combina con Golomba, devolución defectuosa para Santiago Benítez. La pelota se perdió afuera y sigue entrando gente, aunque a usted le parezca que le estamos mintiendo, amigo. Van más de 10 minutos y la gente todavía sigue entrando al Estadio Cucciaroni. Una multitud. Falta de Mauro Gómez sobre Florentín, que ha quedado dolorido porque le ha golpeado con el botín derecho el número 9 de Bartolomé Mitre. Harold Lemos se acercó para ver cómo estaba Florentín. Tiro libre que tiene que hacer Sebastián Silva. Pide que se acerque alguien, nadie, grita. Silva, nadie lo escucha. Adorián sí. Tocó con Adorián, Silva. Villalba, Adorián. Se va Villalba, ataca a Guaraní por la derecha. Viene el centro, muy cerrado, tan cerrado que pasó por detrás del arco. Aplaude Duto, aprobando la maniobra, claro, mal terminada. Bueno, está en problema Florentín. Está caído Florentín, ahí se paró. Me parece que está muy mareado. Está muy mareado Lucas Florentín. Un detalle no menor, tendrá que estar atento en defensa Guaraní. Devuelve Machado. Busca a Dorián. La dejó para Velázquez. Le roba la pelota Tomás Silvero. Lucha Domínguez. Gana Silvero. La pone larga para Brian. Cierra Vallejos tirándola por un costado. Se está preparando una variante en Guaraní. No está bien Florentín, Para mí es Ledesma el que se está moviendo, el número 13. Quedó mareado después del golpe que recibió de Mauro Gómez. Brian Domínguez con el lateral para Mitre, que gana 1-0. Buscaba Enzo Bruno. Devuelve Machado. Pelotazo que bajó con un control muy largo Mazacote y perdió con Golomba. Arranca Denis Benítez, foul de Mazacote al límite de la amarilla. Le reclama la tarjeta, venga para acá. Tengo un regalo, dice Harold. Y el moreno le muestra la amarilla, la primera del partido al zaguero central, Ernesto Mazacote. Primer amonestado. Primer amonestado cuando se encienden las luces del estadio de Bartolomé Mitre. Vamos a jugar el segundo tiempo con luz artificial. No hay ninguna duda de esto, ¿no? Otra amarilla para Denis Benítez ahora, el número 5 de Guaraní. Están 1-1 en tarjetas. El partido lo gana Mitre 1-0 con el gol de Manu Roa. Se han encendido las luces, repito. Bruno entregando por la derecha con Mazacote, combinó con Brian Domínguez, se la robó Lucas Velázquez. El buen número 10 que tiene Guaraní. Pelea Lucas, sigue Lucas, combinó con Adorián, cae Lucas, foul de Silveira desde atrás. Es tiro libre para Guaraní que se anima por el costado izquierdo. Adorián. Sebastián Silva, la cambia toda para Santiago Benítez. La tiene Santiago, le pica Villalba, la hace la personal, adelantó la pelota. Y después esta se terminó perdiendo por línea de fondo. Cantan y cantan los hinchas de Guaraní allá en la cabecera. Detrás del arco que defiende en este primer tiempo Manu Roa. Buscaba Silvero. No. Combinó con Bruno. Adelantó mucho la pelota Bruno, pero se rebaló Villalba. Le ganó Enzo Bruno. Va a mandar el centro. Entró Ulises Silveira. La bajó con el pecho. Está en el área. Tiró de zurda. Bloqueado por Florentín que se la tira al córner. Segundo tiro de esquina para Bartolomé Mitre.
Bajan Lucas Velázquez y Golomba para dar una mano a los defensores. El tiro libre de esquina lo tiene que hacer Enzo Bruno. Se sentó ya Ledesma, lo que quiere decir que Florentín está bien y va a poder continuar en el partido. Para el pase corto está Enzo Bruno. Manu Roa para el rebote cerca del área. Silvero para el córner, para pegarle directamente el número 8. Viene el centro de Tomás Silvero al segundo palo, arriba Peralta, cabeció. Amortiguaba el cabezazo Lucas Florentín. En él pegaba la pelota y llegó Mansa a poder de Terré. La sacó larga para Santiago Benítez, Santiago Benítez está acá. Perdió la pelota en ofensiva a Guaraní. Se viene Brian Domínguez, adelantó mucho el balón. Y terminó perdiéndolo por aquel costado. Después hay infracción del jugador de Guaraní. Hay tiro libre para Mitre. Acomoda a Brian Domínguez. Lateral al final será para el conjunto auriazul. Con su mano va a jugar Brian Domínguez. Amagó jugar lejos. La pone en la puerta del área para Ulises Silveira. Luchaba con Velázquez. La va a devolver Machado. La tira a terreno rival. Corta Peralta. Mazacote que se abre contra la derecha. Por adentro con Gómez. De una el pase para Brian Domínguez. Muy largo, no picó esta vez Ulises Silveira porque estaba en posición adelantada. Se rebalaba Mazacote y por eso de cabeza la sacó de la cancha. Lateral que hicieron con Adorián. Velázquez. Adorián. Ahí está Manuel Duto. El técnico de Guaraní dando indicaciones permanentemente a sus dirigidos. Por ahora pierde la franja. Machado. Silva. El pase para Golomba, anticipado por Mazacote. Otra vez Silva. Tocaba corto con Velázquez. Devolución para Denis Benítez. El centro, Santiago Benítez en offside. Aparecían las espaldas. Cuando ahí está el banco de suplentes de Bartolomé Mitre con Miguel Pico Salinas. Imágenes exclusivas de Deportes Misiones TV. Viviendo el gran clásico del fútbol misionero. Por la segunda fecha del torneo Apertura, partido interzonal del torneo Carlos Rueda. Saca Yegros, pelotazo muy largo para Manu Roa. La deja picar y sale afuera de la cancha. Lucas Florentín, saque de banda que hace Villalba. Recibe Sebastián Silva, corta Yegros. Se va para el medio, se frena, pasa de largo su marcador. Combina con Roa, se apoya atrás en Peralta. Se adelanta el rubio zaguero central. Por adentro la pide Mauro Gómez. Picaba Manu Roa. Viene el centro de cabeza. Se le alcanza a su arquero Vallejos en retroceso. Y sigue entrando gente. Realmente. Estoy impresionado. Esto hace rato que en un partido de Liga Posadeña no se veía. Acá arriesga demasiado Silva. Tuvo suerte. Le ganó a Mauro Gómez, la sacó con Denis Benítez, devolución para Dorián, es buena este ataque para Guaraní, abierto Lucas Velázquez en la izquierda, pelota para él, encaró la marca de Gómez, viene el centro pasado, llega Benítez, Santiago Benítez no llegó a conectar, la pelota tras el centro de Velázquez desde la izquierda, fue pasado al segundo palo, había ganado con la posición del cuerpo Sebastián Benítez, pero no pudo conectar al arco. La pelota directamente viajó por línea de fondo. Saque de meta. A los 19 minutos de este primer tiempo. Ganando Bartolomé Mitre a Guaraní por 1-0. Mazacote, Domínguez, Silvero. La tiene Silvero, por adentro la pedía Enzo Bruno. El pase para Mauro Gómez. Corta Florentín. Denis Benítez. Se abre en la derecha Villalba, pasa el ataque el número 4, está en campo rival. La pone larga, tan larga para Denis Benítez. Se enoja Duto, le rezonga a Villalba, le pide más tranquilidad, más pensar la maniobra, no ser tan apresurado porque además en esta
Tiene razón el técnico, tenía todo el tiempo del mundo para pensar la mejor acción el número 4 de Guaraní. Saca Peralta, busca a Silveira, le gana a Florentín, toca a Silva. El pase es malo, se pierde afuera de la cancha. Saque de manos que va a ser Fernando Yegros, adelantándose por el costado izquierdo. Por adentro se mueve Enzo Bruno. Busca Silveira, la peina Silveira, corre Mauro Gómez, llega antes Nicolás Vallejos. El ex Huracán la tira. Saca Peralta de cabeza afuera. René Villalba con el saque de costado. Denis Benítez, mano de Peralta o falta. No, ninguna de las dos cosas. Vio mal el relator. Saca Gómez, arranca Enzo Bruno. Tocaba corto para Ulises Silveira, gana Florentino, un rebote en Silvero. Sacó Vallejos. Una pelota que se va a perder afuera. Por el lateral derecho, teniendo en cuenta el ataque del conjunto de Mitre, que gana 1-0. Brian Domínguez para hacerlo. Se acerca Silvero para recibir. Se mueve más adelante Bruno. Va para Silvero. La baja con el pecho, amaga Silvero. Sale bien por la derecha. Arranca Silvero. Atención, la pone para Bruno. El pase es largo. Corre Bruno con la marca de Machado. Viene el centro con la de Palo. La baja con el pecho. Manu Roa. Saca Dorian. Silva. Toca corto para Velázquez. La respuesta de Guaraní. Pasó al ataque Machado en las espaldas de Velázquez, que traslada el balón. Lo espera al número 3. Hace un rodeo. Amaga. Sale hacia adentro, combina con Adorián, se viene Adorián, manda un centro, directamente la pelota se va directamente afuera de la cancha. Hay algunos jugadores que normalmente juegan muy bien con la pelota y que me parece hoy, por esta presión de los nervios, de jugar el clásico, porque no tienen ningún pretexto con la cancha. Acá no pueden decir me picó mal la pelota. Acá todo lo que se han equivocado en los pases han sido decisiones mal tomadas por parte de los jugadores. La cancha está impecable. Sale Domínguez con un largo envío para Mauro Gómez. En las alturas le gana a Vallejos. La tira hacia arriba del cielo del barrio Rocamora. Yegros. Ahí está Pico Salinas, el técnico de Bartolomé Mitre. Cuando ataca Santiago Benítez, mala devolución de Denis Benítez. Sacará Peralta. Amaga Peralta. Fuerte porque el balón le cae a Ulises Silveira. Lucha Denis Benítez. Derivó para René Villalba. A Dorian que recibe. Se acomoda el número 7. Hace un rodeo, gira. Recibe Silva. Media vuelta para hacer pasar de largo Ulises Silveira. Mira para el área. Nadie se acerca. La descarga en la derecha para René Villalba. Hacia adentro con Adorián. Muy solo Santiago Benítez, pelota para Golumba. Marca muy bien Mazacote. Tirándola por un costado. Lateral que tiene que hacer en la derecha Villalba. Silva. Coloca un centro pasado arriba Lucas Velázquez. Cabeció. Muy débil. Sin problemas Manu Galeano. Que con un guantazo ya la sacó para Tomás Silvero. Le amaga a Mauro Gómez Picar. Se frena. Brian Domínguez. Gómez. Frente a la marca de Adorián. La pone a terreno de Mitre. Mauro Gómez. Ahí está el goleador del campeonato. Silveira. Abierto Manu Roa. Se equivoca Silveira. Cerró muy bien Villalba. Santiago Benítez pica a Golomba. No lo vio. Traslada la pelota. Abrió juego contra la derecha para René Villalba. Ataca a Guaraní. Se acerca al área, coloca un centro, llega Golomba, la peinó, le cayó para Lucas Velázquez, está en el área, viene un centro muy pasado, la saca Yegros y va a completar. No, la sacó primero Peralta y va a completar Yegros. Llegó con muy poca gente Guaraní en ese ataque y se notó esto. Saca Yegros, un largo envío, corre Ulises Silveira, gana Lucas Florentín, chilena, rebote en el cuerpo, no. Me pareció que era para Mitre, ¿no? Para Guaraní, quiero decir. Porque el despeje del de Guaraní después rozó en Ulises Silveira. El árbitro entendió que, por último, la tocó el de Guaraní mucho más cerca que nosotros.
Saca de costado que va a ser Yegros. Ganando Mitre 1-0. Pelota para Mauro Gómez. Un rebote en la mano le pegó, dice el árbitro Harold Lemos, al delantero de Mitre, y a los 25 minutos hay tiro libre para Guaraní, que pierde 1-0. Los dos, el gol lo hizo Manuel Roa. Después de un muy buen ataque de Mitre, una pelota filtrada a la cual llegó Tomás Silvero. Tapó a medias el arquero Terré, el rebote corto, y Manuel Roa, que la empujó con el arco a su disposición. A Dorian con Lucas Velázquez, devolución para Dorian, marca a Brian Domínguez. Tiene que jugar para atrás, la tiene que sacar con el pie. El portero Galeano la tiró a la calle. Pide pelota Harold Lemos. Una multitud en el estadio de Bartolomé Mitre. Pico Salinas, que tira una pelota para que se reanude el juego cuando ya había retornado la otra. Allá hay un espectador, a ver si lo podemos tomar, que está en la casa cómodamente mirando el partido, de allá arriba. Ya lo vamos a tomar. Saca desde el fondo Mazacote, busca a Florentín, ganando de cabeza, devuelve mal, la regaló para Roa, pero Roa después se equivocó. Cortó Florentín. Ay, la pisó a la pelota Silva. Roa, Mauro Gómez, en offside quedaba Ulises Silveira. A ver si podemos tomar a aquel espectador allá enfrente. Ahí se está bajando. Bueno, se está bajando justo ahora cuando lo íbamos a tomar, porque hay alguien que estaba. También hay otros arriba del techo, ya lo vamos a tomar. La gente mirando cómodamente desde su casa clásico. Ataca Golomba, marca Mazacote, un rebote corto, la busca Santiago Benítez, gran caño sobre Mazacote, que después comete infracción. Y está amonestado Mazacote, le reclaman la segunda amarilla a los jugadores de Guaraní. A ver, qué decisión toma el árbitro, Duto también saltó como con resorte del banco de Guaraní. Está caído Santiago Benítez. Está amonestado, repetimos, Mazacote. Si no hubiese tenido amarilla, no tengo ninguna duda que el árbitro le sacaba la amarilla, pero le dio una chance más. No está del todo mal, ojo. Porque no fue una infracción muy dura. Sí le cortó el ataque en ese gran caño que había tirado Santiago Benítez, que va a hacer el córner. Atención, va por el empate Guaraní. Casi 28. Le pega Santiago Benítez, viene el centro. Devuelve Mauro Gómez. Desde lejos le pegaba Machado. Totalmente desviado. La pelota se perdió por el costado. Salida de arco para Bartolomé Mitre, que gana 1-0. Lo agarraban a Silveira. Reclaman los hinchas de Mitre. Pelotazo largo de Vallejo, devuelve Domínguez. Tomás Silvero, que arranca por la derecha, perseguido por Adorián. Se frena, vuelve a arrancar, le pone el brazo arriba el jugador de Guaraní. El árbitro dejó seguir la maniobra. Toca Velázquez, Machado. Atrás con el arquero Terré. Devuelve Agustín, pelotazo largo para Golomba. Muy largo. Ya es de Manuel Galeano. Recibe Peralta, se abre Yegros en la izquierda. Traslada la pelota al 6. Pone largo envío para Silveira, que chocaba con Lucas Florentín. Los dos en el piso. Los dos reclamando que hubo infracción del otro en esa lucha física de delantero contra defensor. No pasó nada, habrá lateral que tiene que hacer René Villalba. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el torneo de la Liga Posadeña. En la apertura, Carlos Rueda. Villalba. Peralta, que lo anticipaba Golomba.
Saque de costado que tiene que hacer René Villalba. Silva. Pelota para Villalba. Marca Yegros tirándola afuera directamente. Saque de banda. Media hora. Primer tiempo. Villalba. Buscaba a Denny Benítez. Amaga a Denny. Muy bien. Pasó entre dos. Filtraba la pelota. Saca Ulises Silveira dando una mano en su línea media. Corta Nicolás Vallegos. Lo persigue Mauro Gómez. Creo que compartieron plantel en Huracán. El despeje de Peralta la dejó corta. Devuelve Mazacote desde el piso. Salida de banda que vuelve a hacer René Villalba. Combina con Denny Benítez. Se la tira fuera de la cancha. Ulises Silveira. Saque de costado. Para Guaraní. Que quiere apurar con Villalba. Combina con Silva. Rebote. El Manuel Roa. Saque lateral que hace Villalba. Combinó con Santiago Benítez. Se viene Santiago, hace la personal. Se le terminó la cancha. Duto que vuelve a enojarse. Rezonga un poco. Vuelve caminando y se mete un ratito en el banco de relevos. Mazacote, Domínguez. Presionado por Velázquez. Tomás Silvero. La tiene Tomás. Marcado por Machado. Levanta la pelota a terreno rival. En las alturas gana Vallejos. Corta Gómez. Enzo Bruno que estaba desaparecido. Ahí está Enzo. Pelota larga. Para Silveira. Salió Terré la puerta del área grande y controló. Villalba. La hace muy bien. Santiago Benítez. Le ganó a Yegros. Adelantó la pelota. Lucha. Pero Peralta se la roba. Saca Yegros sin apoyar. Sebastián Silva que la tiene. A Dorian. Silva. El toque para adelante. Falta. Comete Roa, el autor del único tanto del partido. Tiro libre. Hay amarilla. A ver para quién. Para Roa. Segundo amonestado. En Bartolomé Mitre. El otro es Mazacote. Recordamos. Manuel Roa ahora recibe el acrílico amarillo. Y habrá tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Se acomoda Sebastián Silva. Lemos dice, no juegue hasta que yo no haga sonar esto. Y Silva no le hace caso. Y Lemos dice, pero si te dije, ¿no me escuchaste? Vas a tener que ir al fonoaudiólogo esta semana. Silva para pegarle. Abierto en la derecha Villalba. Solo de barrera Enzo Bruno. Viene el centro al punto penal. No puede Golomba. Velázquez. Justo cuando remató la pelota pegó en el cuerpo de Domínguez. Providencial salvada. Del número 4. Cuando Velázquez remataba, me parece, con grandes chances de empatar el partido. Vallejo que la pone al área. Devuelve de cabeza a Yegros. Le pegaba el grito el arquero. Yegros le pidió disculpas. Se viene Villalba. Pasado de larga Ulises Silveira. Tocó con Silva, devolución para Villalba. Desborda en la derecha, el número 4. Llega a la última línea, viene el centro. Bien plantado, devuelve Peralta. Protege Roa la pelota. La termina perdiendo con Adorián, la pone en el área. Corre Santiago Benítez. Salió muy bien el arquero. Ahí está la jugada anterior. Que le decíamos un muy buen centro de Silva. Ahí le queda a Velázquez, fíjense. Y es providencial el cruce de Brian Domínguez. Creo que era gol. Sale muy bien Peralta. Pelota puesta para Mauro Gómez. Lo cuerpea Nicolás Vallejo cortando la carrera del delantero. Y a los 34 minutos el balón es del arquero Terré. Y aunque usted no me crea, van 34 minutos y sigue entrando gente al estadio. Una gran recaudación, Este fútbol posadeño que pretende crecer. Se escapa muy bien Golomba. Atención, se metió en el área Golomba. No tiene nadie que lo acompañe. Por adentro llegaba Denny Benítez, pero tarde.
A Dorian levanta los brazos y le dice, acá estaba yo. Golomba no lo vio, disculpame, le dice. Cuando ataca Guaraní lo hace con poca gente, a diferencia de los embates de Mitre, que lo hace con mucha gente y en casi todo el frente. Desplegando de derecha a izquierda. Busca Roa. Quedaban enganchados porque los dos no veían la pelota. Y lo enganchó Villalba a Roa, cometiendo la infracción. Y habrá tiro libre que tiene que hacer el arquero Manuel Galeano. Ahí está dando indicaciones Pico Salinas, el técnico de Bartolomé Mitre. Sale Peralta. Juega corto para Gómez. Entre dos. Entregó corto para Bruno. Más atrás para Mazacote, que tiene que retroceder. Levanta la cabeza. Siempre con la pelota en su poder. Combinó con Tomás Silvero. Arranca Tomás Silvero. Escapó entre dos. Buena maniobra de Silvero. Ataca Mitre. Le gana limpiamente Sebastián Silva. Cuando la policía va a hacer bajar a varios espectadores que estaban allá pretendiendo ver el partido sin pagar la entrada. Los va a hacer bajar del muro, ¿no? A pagar la entrada, muchachos. Está cara la cosa, ¿no? Pero hay que pagar la entrada. Saca Gómez. Mazacote que devuelve. Se pierde afuera de la cancha. Salida de banda que tiene que hacer Machado para Guaraní. 36,5. La pelota que viaja a la calle otra vez. Salida de banda. Favorable al conjunto visitante. Machado atrás con Vallejos. Pide Florentín. Más atrás Terré, que salió fuera del área. El arquero la tira larga. Golomba volvía del offside. No queriendo intervenir, la pelota directamente llegó a poder del arquero Galeano. Peralta. Balón hacia adentro. Roba René Villalba. Traba con todo Beto Gómez. La saca larga. Corre Ulises Silveira. Llega Florentín atrás con el arquero Terré. Vallejos. Florentín. Santiago Benítez. La baja con el pecho. A Dorian. Pica Velázquez. Engancha a Dorian. Pasa de largo Silvero. Abre juego para Machado. Toca corto para Velázquez. Se mandó al ataque Machado. Sigue Lucas Velázquez. Traba Brian Domínguez. Le cayó a Dorian. Lucas Velázquez. Tiene que aparecer más Lucas. La tiene Velázquez a Dorian. Devolución para Velázquez. Amagó. La pone hacia adentro para Golomba. Marca tiempo Peralta, que después es víctima de falta. Se va animando de a poco Guaraní con todos los pibes. No lo veo bien al medio en la contención a Mitre. Le pasan con mucha facilidad los mediocampistas de Guaraní cuando se proponen llegar hasta la última línea de Bartolomé Mitre. Por suerte ha encontrado a 4 defensores que atacaban, han estado muy atentos, como los de el conjunto dirigido técnicamente por Miguel Pico Salinas. Aprovechan para refrescarse los jugadores, para hidratarse, mientras lo están atendiendo a Brian Domínguez. Ahí tenemos los jugadores de Guaraní conversando con el técnico Duto. También está ahí Choco Rodríguez dando alguna indicación a Santiago Benítez y también al arquero Terré. Choco Rodríguez, recordamos, es el entrenador de arquero y uno de los ayudantes más cercanos que tiene Manuel Duto. Ya se recuperó. Peralta era el que estaba golpeado. Queda con 10 momentáneamente Mitre por un instante. Sacará el portero Manuel Galeano. 39,5. Nos vamos a meter en el último tramo de la primera etapa. Sacará Galeano. Con pierna derecha le pega terreno rival.
Todavía no lo autoriza a volver a Peralta, Harold Lemos, porque la jugada está por aquel lado. El balón lo tiene Gómez. En el pecho de Machado rebotaba, jugaba Gómez, marca Vallejo sacándola de la cancha, ahora sí lo autoriza. Saque de costado que tendrá que hacer por el costado derecho Domínguez. Silvero que recibe, entregó para Enzo Bruno. De zurda la pone en el área, marca Florentín sacándola de ella. A Dorian. Pase para Golomba. Viene Lucas Velázquez, buena maniobra. Falta de Peralta. No. En una respuesta, para mí tiene que sacarle tarjeta amarilla al defensor. A ver qué hace Harold Lemos, le reclaman los jugadores, siguió la jugada. Para mí le cortó un ataque prometedor. No midió correctamente, me parece, el árbitro esa falta. Sacará Galeano. 41. Primer tiempo gana Mitre 1-0. Gol de Manu Roa, los dos. No podía. En la mitad de la cancha Silvero. Caía Mauro Gómez. No hay falta, dice el árbitro. Dejó seguir. Silva. Entrega para Denis Benítez. Pelota para Golomba. La controló, pero la pelota le quedó atrás. Y aprovechó para devolver Yegros. Peralta. En realidad era. Recupera Villalba, toca para Santiago Benítez, devolución para Villalba, se viene René, rebota la pelota en Peralta y es córner. Tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Va Vallejos a buscar el golpe de cabeza. Le va a pegar Santiago Benítez, sí. Aunque acomoda el balón René Villalba, creo que es Benítez el encargado de las pelotas detenidas. Santiago, la picada. Le va a pegar el 11. Busca de arriba el empate Guaraní. Da la orden el árbitro. Viene el centro desde la derecha. La sacaron del área. Le cayó a Dorian. Le pegó de zurda. Muy alto. Arriba. Saque de meta para Bartolomé Mitre. Que se los últimos minutos. Y le ha dado demasiado el manejo de la pelota, el control del partido a Guaraní. Claro que esto es peligroso para Guaraní porque con delanteros tan temibles como tiene Mitre, una contra puede ser letal. La tiene Gómez, se equivoca en la mitad de la cancha, corta a Dorian. Tuvo suerte Manu Roa, con el pecho paraba, después le ganó a Dorian. Silva, Santiago Benítez, picó Villalba. Sigue Santiago Benítez, le pone en la derecha a Villalba, viene el centro al segundo palo, arriba Manu. Con mucha seguridad el arquero cuando arremetía Golomba. Muy atento el arquero. Pero repito, ya hace más de 5 o 10 minutos que Guaraní tiene mucho más el control de la pelota. Saca Peralta afuera. Ve acá. Es donde está el problema de Mitre, en la salida. Está repitiendo mucho pelotazo y encima errándole a la cancha. Entonces rápidamente recupera la pelota Guaraní. Acusa un golpe Denis Benítez. Quedó algo dolorido. El árbitro le dice a Yegros que no haga todavía el lateral hasta que se recupere Denis Benítez. 43. Primera etapa. Ya se recuperó Denis Benítez. Yegros para hacer el lateral. Apoya el tobillo izquierdo, es el problema de Denis Benítez. Apoya demasiado tratando de encontrar más estabilidad a su cuerpo. Domínguez que mete un pelotazo largo que devuelve Vallejos. Ahí está el espectador que les decía. Cómodamente en la terraza de su casa mirando el partido. Y a este no le pueden decir nada de que se baje, porque está en su casa. Tampoco le pueden ir a cobrar la entrada. Son las cosas lindas, pintorescas que tiene el fútbol. Y estadios con muros bajos como hay en la mayoría de los escenarios del fútbol
posadeño. Lateral que hace Domínguez al área, la pelota que pica una vez, ganó Mauro Gómez, busca a Ulises Silveira con falta. En perjuicio de Sebastián Silva, cobra el árbitro. ¿Cuánto más dice el árbitro que va a jugar? ¿1 o 2? Me parece que indicó 1. Hasta el 46 vamos. Hasta el 46 vamos. A partir de este momento, 45 cumplidos, 3 jugadores de Guaraní que comienzan a moverse. Seguramente van a entrar en el segundo tiempo. Devuelve Sebastián Silva, corta Yegros. La baja el ex Huracán y Guaraní también. Mazacote, Domínguez, hace la personal, foul de Machado, tarjeta amarilla para el número 3. A pedido de la señora que gritó por ahí, al costado de nuestro lugar de trabajo. Está benévolo Harold Lemos con algunos reclamos. Amonestado Enrique Machado, el número 3, por esa infracción sobre Domínguez, a quien Adoriana está ayudando a reincorporarse. Segundo amonestado en Guaraní, Antonio Franco. Hay 2 también en Bartolomé Mitre. El tiro libre lo van a trabajar Bruno y Mazacote. Tocaron corto con Silvero. Silvero ahora sí para Mazacote. Devolución para Silvero. Hace circular la pelota Mitre en el último minuto del partido. Peralta. No hay más tiempo. Pita el árbitro. Con estos aplausos que bajan de los hinchas de Mitre se ha terminado la primera parte del espectáculo aquí en el estadio Tito Cucharoni del barrio Rocamora, con algunos jugadores de Guaraní protestándole al árbitro, rezongándole a Harold Lemos por alguna que otra decisión tomada por el colombiano. Se ha terminado el primer tiempo, está ganándole Mitre a Guaraní por 1-0 por el gol anotado a los 2 minutos a través de Manuel Roa. Se juntan los futbolistas de Guaraní, también los de Mitre en la mitad de la cancha y desde allí arrancan rumbo a los camarines. El que se queda protestando allá en la mitad de la cancha es Manuel Duto, el técnico de Guaraní. El técnico de Guaraní que le sigue protestando a los árbitros. Yo creo que por muchas jugadas de esas divididas en las cuales casi siempre, entiende el técnico, le cobraron a favor a Mitre. Pero también por aquella falta de Mazacote sobre Santiago Benítez que nos pareció debió terminar con la segunda amarilla, pero no lo entendió así Harold Lemos. Se ha terminado la primera parte, la pausa por Deportes Misiones TV desde el barrio Rocamora. Ya volvemos para la segunda parte del clásico añejo del fútbol de Posadas, que por ahora está teñido de auriazul.
Volvemos al estadio de Bartolomé Mitre. Ya se viene el análisis de Kevin Barrios de lo que ha sido esta victoria parcial del conjunto auriazul, y después estoy con una larga lista de saludos. Es enorme, enorme la cantidad. Le agradezco a todos por los conceptos que tienen para con este equipo de Deportes Misiones TV, porque ellos son los que disfrutan y son las personas a las cuales va dedicado todo nuestro trabajo. En un ratito nada más estoy saludando a todos y a cada uno de ellos. Kevin Barrios y el análisis de lo que ha sido hasta ahora Mitre 1, Guaraní 0. Así es, Roberto, Mitre 1, Guaraní 0. La cuota quizás de buen fútbol todavía pendiente en esta tarde aquí en el Tito Cucharoni. Ahora, tenemos que volver a lo mismo que se charlaba en las últimas semanas. Hay un equipo que le sobra gol y es el local, es Mitre. Hoy quizás sin jugar bien se encontró con el gol. Tampoco quiere decir que al no haber jugado bien el local, el visitante lo pasó por encima. No, se jugó en los tiempos y en los lugares donde Mitre quiso. Guaraní con algunas embestidas, pero nada sumamente peligroso. Sí, Mitre pegando bien de entrada y después acomodándose en el partido a su gusto. Quizás no muy contento Pico Salinas, sí, porque sabemos que quiere que su equipo sea protagonista. Pero si el partido terminara ya, estaría mucho más conforme que Duto seguramente. Veremos qué puede llegar a pasar con Guaraní, que se fueron rápido algunos suplentes al vestuario, quizás con algunas caras nuevas del comienzo, y a ver si puede modificar algo. Lo veo muy, pero muy falto de fútbol a Guaraní, quizás muchas pelotas paralelas y sorprendiendo solamente de esa forma. Ahora, el medio campo no está funcionando y Mitre lo está dejando venir, pero Guaraní, con lo poco que tiene, todavía no apeligra al arco de Manu Roa. Perdón, de Manu Galeano. El comentario de Kevin Barrios para la victoria parcial de Bartolomé Mitre. Regresa a la terna arbitral. Como decía nuestro comentarista, seguramente va a haber modificaciones porque han acelerado la entrada en calor varios de los suplentes de Guaraní, Antonio Franco. Y además el rendimiento, como lo explicaba Kevin, de la franja en esta primera etapa que concluyó, amerita que justamente alguna modificación se pueda hacer. Yo creo que de mitad de cancha para adelante se necesita más compañía. Está demasiado solo en eso Lucas Velázquez por la izquierda y ha desperdiciado esa franja Guaraní, porque casi todos los ataques lo hizo vía René Villalba y Santiago Benítez, que jugaron por la derecha. Y la izquierda, que para mí tiene el mejor jugador Guaraní allí, que es Lucas Velázquez, casi que no la utilizó, porque además está solo. Machado no acompaña, no es salida y por lo tanto es un tema a develar para el segundo tiempo, Kevin, ¿no? Así es lo que por ahí le reclamaba mucho Duto, que no hay cambios de frente, no, Guaraní nos sorprende, suma 1, 2, 3 toques con Seba Silva y después vuelca la pelota todo hacia la derecha. Tendremos que ver, recuerdo en el provincial ingresando Miguel Méndez, me acuerdo en ese momento, el chiquitín le había dado un poco más de explosión al fútbol de la franja en aquella ocasión. Si bien salió perdiendo contra la Cantera 1-0, el ingreso de ese chico había despertado algunos buenos intereses en el fútbol. Ahora es justamente él quien se viene a la cancha acompañado de otro compañero. Sí, dos cambios tirará Duto a la cancha ahora. Ya te paso en limpio, Roberto. Perfecto, 15 y 16 en Guaraní para el segundo tiempo. Méndez es uno de ellos, ¿no? Y el otro es Maximiliano Duto, el hijo del técnico. Así es, Maximiliano Duto. El 15 Duto y el 16 Miguel Méndez. Veremos quiénes son los que se han quedado. Es fácil, porque lo vamos a ver caminando rumbo al banco de suplentes, imaginamos. No es Adorián. Adorián es uno. Uno es Adorián. Y el otro es el número 8. Y el Lucas Velázquez. Lucas Velázquez. Lucas Velázquez. Así es. Salvo que esté lesionado, yo Lucas Velázquez jamás lo saco. Y quizás fue el que tuvo menos intervenciones en el partido, pero no porque no quiso, sino que porque Guaraní intentó mucho más por la otra banda. Perfecto, está quedando todo listo para arrancar el segundo tiempo. Atacará hacia la avenida Martín Fierro Guaraní, que tiene que mover con Golomba a la cancha el 15 Maximiliano Duto y el 16 Miguel Méndez. Ya no están Velázquez
Y tampoco está Lucas Adorián, el ex La Picada. Veremos dónde se posicionan. Bueno, Méndez en el lugar de Velázquez y Duto en el lugar de Adorián para trabajar allí en la mitad de la cancha. Va a pitar el árbitro, señores. Se juega la parte final en el barrio Rocamora, donde Mitre le gana a Guaraní por 1-0. Santiago Benítez adelantó para Villalba, corre Villalba, la llevó con la cabeza y le ganó a Yegros. Desborda, pero ya se le terminó la cancha por el costado. Cuando ganaba en velocidad Villalba. Comienzo a apagar los saludos para Jorge Balanda, nuestro gran amigo, el histórico periodista de la tribuna que nos está viendo y nos está agradeciendo por el servicio. Gracias para Jorge, para una voz que a lo mejor dentro de algún tiempito usted la va a escuchar como relator en Deporte Misiones TV, para Enzo Portel. El saludo, nos está mirando. Y ya sigo porque acá se escapa por la izquierda Silveira, coloca el centro, ahí está. ¡Gol! Silvero. ¡Gol! ¡De Mitre! Tomás Silvero. Tomás Silvero aprovechó la gran corrida de Ulises Silveira, que le ganó a todos por la izquierda. Llegó a la línea de fondo. Cuando salió el arquero, te remandó el centro hacia atrás. No pudo cerrar Machado. Y con el arco todo a su disposición abrió el pie derecho Tomás Silvero para anotar el segundo de Mitre. Antes del minuto de arrancado el segundo tiempo. Amplía la diferencia Mitre por Tomás Silvero. Mitre le gana a Guaraní 2-0. Lo dicen en el boxeo, Roberto. No es quien pega más, es quien sabe pegar y cuándo pegar. Guaraní otra vez entró dormido, otra vez en una siesta que no entiende lo que es la salida desde los vestuarios. Y Mitre pegando justo. Otra vez como cuando recién comenzó. Ahora Ulises Silveira colaborando con el equipo, arrancando de 3/4 de cancha, una galopada infernal, tirando el centro al medio y apareció Tomás Silvero. Segundo gol consecutivo en la liga, viene de marcar el 4-0 en la primera fecha contra Crucero del Norte. Ahora mucho más solo, mucho más cómodo. En aquella ocasión fue un golazo. Esta vez la alcanzó con empujarla, con un gol con dedicatoria muy especial, te cuento, Roberto. Tomás es un conocido hincha de Crucero del Norte, por eso quizás ese topollillo mirando a la tribuna donde está la barra de Guaraní. Mire usted. Perfecto. Allí está el análisis de Kevin Barrios para el segundo tanto de Bartolomé Mitre. Un saludo para Julio Benítez y gracias por los conceptos que nos está brindando las redes sociales. También para el expresidente de la Liga Posadeña, Nelson Castelli, que está mirando cómodamente en su casa. El ahora presidente de Jorge Gibson Brown. Este partido. Sale Beto Gómez en la mitad de la cancha. Lo tiene Enzo Bruno. Descarga atrás, juego con Peralta con Mazacote con Peralta. Pelotazo largo de Peralta. Lo pone a correr en la izquierda Roa. Llega primero Villalba, pone el cuerpo y la deja salir por línea de fondo. Saque de meta para Agustín Terré, el portero de Guaraní, que ahora pierde por 2-0. Todo el fútbol posadeño hoy se suspendió, salvo este partido. Y el de reserva, claro está, también. El resto de todos los partidos de Primera División A, como también del ascenso, fueron suspendidos. El martes o miércoles estarán jugándose. Y el próximo fin de semana, nueva fecha del provincial. Y ahí vamos a estar, claro está, ya vamos a confirmar qué partidos del provincial estaremos narrando. Hay falta favorable a Bartolomé Mitre en 3/4 de cancha. Volvió a golpear de entrada Mitre. Volvió a pegar de entrada a Mitre y ahí había que esperar la orden del silbato porque habían pedido distancia. Nombrabas a la gente de Brown, Roberto. Brown, único puntero de la zona B ahora, con 6 puntos, 6 de 6 para el conjunto verde y rojo, que le está sacando 2 puntos al segundo, se empieza a acomodar en la tabla. Esta zona es la de Guaraní, complicado Guaraní, con esto se queda en 0 puntos, solamente por encima de Sporting de Santo Pipó, porque se comió varios goles esta fecha. Sí, lo golearon ayer. El tiro libre le pega sobre el arco
Ulises Silveira buscando el ángulo superior izquierdo. La pelota bajó repentinamente, pero por detrás de la portería de Terré. Sale Guaraní, la tiene Denis Benítez, la perdió con Mauro Gómez. Después se equivoca Roa. La tiene Silva, sale Guaraní, se abre en la izquierda Machado. Va la pelota para el número 3. Le gana Roa, la pone para adentro. Gómez, el capitán. Con enganche para Manu Roa, la pone contra la derecha. Atención, llegaba Mauro Gómez rematando. No, Silvero. Mauro Gómez había quedado acá atrás. Silvero estaba muy solo y tenía que terminar la jugada y la terminó, claro. Sin ángulo, sin mucho perfil. Remató como pudo, la pelota se fue lejos de la portería. Salida de arco que tiene que hacer Terré. Cae la tarde del domingo. Nubes amenazantes. Por suerte no ha llovido. Y se vive una gran fiesta del fútbol posadeño aquí en el estadio de Bartolomé Mitre. Saque de costado que tiene que hacer Machado. Machado entregando para Denis Benítez. Se viene Denis. Perdón, el número 15 era Duto. Duto con Méndez. Méndez que la tiene, coloca un centro pasado. Se acomodaba Santiago Benítez. La tiene Santiago. Amagó con la marca de Yegros. Busca línea de fondo. Cambió de perfil. La pone para adentro. Devuelve de cabeza a Beto Gómez. Le cae a Villalba. Le pegó de zurda. Pero lejos. El número 4. Queriendo sorprender. Salida de portería favorable al conjunto local que tiene que hacer sin apuros Manu Galeano. Jugando corto con Peralta. Por adentro la pedía Gómez. Prefiere un pelotazo largo. Este me parece que es uno de los problemas que no ha podido solucionar Mitre, ¿no? La salida en pelotazos. Que en este caso sí lo encontró a Ulises Silveira, pero terminando por el costado al lateral porque ya se había ido la pelota. Digo, el exceso de pelotazo no le cae bien a Mitre, que tiene jugadores para poder triangular, para jugar corto, para asociarse y no desperdiciar tanto tirándola muchas veces a dividir a la pelota, ¿no? Roa entregaba corto con Brian Domínguez, robaba a Duto, toca Silva, recibe Méndez. Duto que se equivocaba, le pega como puede Denis Benítez cambiándola toda en la derecha. Allá la recibe Villalba. Santiago Benítez anticipado, muy bien por Yegros. Se manda el ataque, Yegros adelantó, pero está rodeado de camisetas de la banda roja. Jugó para atrás Silva. Sale Machado, le erró la cancha. El 3, la tiró afuera. Uy, la cámara de Deportes Misiones TV. Tambaleó allí en la mitad del terreno. Saque de costado que tiene que practicar el número 4, Brian Domínguez. Buscaba Ulises Silveira, levantó la pelota, la cabecea Tomás Silvero, viene Ulises Silveira, falta dura sobre Nico Vallejos, dejó la pierna extendida Ulises cuando lo vio venir al defensor de Guaraní que quedó revolcándose en el piso. Estiro en favor de Guaraní Antonio Franco. Lo hace Silva. Vallejos, Machado. Hacia adentro con Denis Benítez. Abierto en la derecha está Villalba solo. La pelota para él. ¡Ay! La regaló a Manu Roa. Mirá que confundirse, ¿no? Con una camiseta blanca roja con una azul y amarilla, ¿no? Yegros hacia atrás con Peralta. Más atrás con el arquero Manuel Galeano. Se abre Mazacote. Lo que hace Galeano. Le regaló allí la pelota a Méndez. Se viene Méndez. Jugó con Duto. Duto que levantó. La pelota se abre mucho contra la derecha. Llega Santiago. Benítez encaró la marca de Yegros. Ataca Guaraní buscando el descuento. 2-0 gana Mitre. Pie a pie. Busca línea de fondo. Va a colocar el centro. La hace rebotar en Yegros. Santiago Benítez y es córner. Tercer tiro de esquina. El primero del complemento para Guaraní Antonio Franco. Sube Nicolás Vallejos a buscar el golpe de cabeza. Desde la derecha le va a pegar Santiago Benítez. De último hombre quedó Machado con Denis Benítez. Da la orden el árbitro. Viene el centro al punto penal. Arriba Vallejos, que se molestó con Lucas Florentín. Los dos marcadores centrales se molestaron desde una
buena posición. El cabezazo totalmente desviado, saque de arco que tendrá que hacer Manuel Galeano para el conjunto auriazul. Es de esta forma la única que parece que Guaraní puede comprometer a Mitre. Después es una desorientación bárbara. Le cuesta sumar pases. Hay un doble 5 que en este momento está siendo tapado. Todavía en Mitre es cuenta pendiente la aparición de Enzo Bruno. Pero Guaraní no aprovecha nada. Aprovecha absolutamente nada. La mayoría de las pelotas que tiene las devuelve. Le cuesta muchísimo agarrar la pelota, pero le es muy fácil perder. Sale Peralta, combina con Gómez. Recibe Mauro Gómez. Picaba Roa. Prefiere entregar en la izquierda para Yegros. Más atrás para Peralta. Amaga Peralta para adelante. Salió hacia atrás con su arquero. Y se nota, Kevin, que hay un equipo ya conformado como este de Mitre con ya más de 2 años de trabajo. Y uno que está en plena formación. Pero lo de Guaraní es para aplaudir, ¿eh? Acá se equivocó en la salida Mitre, baja Bruno, le ganaba Benítez, falta de Bruno, tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Al límite de la amarilla la falta de Enzo Bruno, ¿no? Te estaba por decir, ¿sabés que le perdonó la vida a Enzo Bruno? Porque para mí era amarilla. Y ahí le reclaman de nuevo los jugadores de Guaraní. Recién me decía un espectador, y tiene razón, si cobró la falta de Mazacote sobre Silva, sobre Santiago Benítez, es para amarilla. No hay nada que discutir, el reglamento es muy claro. Si eso fue considerado falta, debió sacar la segunda amarilla. Acomodó la cosa, no sacándola justamente el árbitro para no perjudicarlo al defensor de Bartolomé Mitre. De hecho, después amonesta a Yegros por mucho menos. Por mucho menos, exactamente, tenés razón. En 2 jugadas siguientes le sacó la amarilla a Yegros. Tiro libre desde la derecha, lo va a hacer Villalba, viene el centro, arriba Silva de cabeza, pero lejos de la portería. El cabezazo del número 10 ganando en las alturas. Saque de meta para Bartolomé Mitre. Decía, para aplaudirlo de Guaraní, porque esta manera de trabajar de aquellos equipos posadeños que tienen intenciones de llegar al Federal A, es esta, la de armar planteles competitivos en la liga, trabajarlo durante un tiempo y después reforzarlo cuando llegue el momento de jugar el regional. Acá se viene Machado, coloca un centro, no puede Golomba, sí Peralta, buena mague de Peralta, después soltó muy arriba la pelota. Es que a mi parecer, si este es el camino que va a optar Guaraní, es el correcto. Correcto, sí. Ahora, sí. Tengamos en cuenta que de los muchachos que están jugando, el único que disputó el torneo regional fue Sebastián Silva. Y ni siquiera era Vallejo también. Y estaba Vallejo, pero ni siquiera era titular. Claro, ninguno de los dos. Pero entonces, si no hay esa continuidad, se hace complicado. El tema es ese, que tiene que tener continuidad el proyecto. Porque, a ver, de este plantel que ahora tiene Mitre, si vos lo comparás con el equipo de hace 3, 4 años cuando comenzó Mitre, debe haber 1, 2, 3 a lo sumo jugadores. Porque después vos vas acomodando las piezas. Pero el camino es ese, armar un plantel medianamente competitivo, base, con el cual jugar después el torneo regional, adosándole buenos jugadores. Y en esto me lo dijo un dirigente de Guaraní hace un tiempo atrás. Los errores que cometimos en el pasado no queremos repetirlo este año. Y comenzaron con esto. Ojalá que lo sostengan en el tiempo, porque después, viste, los hinchas empiezan a pedir mejor equipo, pongan en la cancha, bueno, todas esas cuestiones que son más de los hinchas que de los dirigentes. Los dirigentes tienen que tener la cabeza fría, por eso son dirigentes y se diferencian de los hinchas, ¿no? Y es complicado. Fíjate, me parece un muy buen valor el 5 hoy de Guaraní. Sí, Dani Benítez es buen jugador. Ataca en la derecha, Méndez iba a colocar un centro. Duto, que también llegaba por adentro pidiendo la pelota a Villalba. Al final la hizo rebotar en el jugador de Mitre. Y se pierde al lateral, saque de costado. O córner, a ver. No, córner. Córner. Será el segundo desde el mismo lado. El segundo del segundo tiempo, el tercero del partido. Golomba le va a pegar. El 9, subió Silva, subió Vallejos, está en el área. Santiago Benítez está vivo en el centro. Santiago Benítez que la bajó. La va a sacar para Golomba, no, amagó, busca línea de fondo de taco, la dejó atrás para Golomba, viene el centro pasado. La pelota que lo superó a Sebastián Silva. La tiene con la marca de Brian Domínguez, pone con todo, ganó el de Guaraní, hace un rodeo, gira, descargó atrás para Machado, Machado que arranca, quiere pasar entre dos, coloca un centro, devuelve bien plantado Peralta, la va a sacar Gómez.
Pelotazo afuera. Se Así- adelantó masivamente Guaraní este segundo Sí, tiempo. empezó a crecer y se vienen 2 cambios más. Ahora te los paso limpio. Te hacía hincapié en Benítez en el 5, porque Méndez también, después Duto Juniors, también son jugadores de la cantera y que pueden dar mucho que hablar. Se viene Duto, justamente que recibió de Méndez de zurda, coloca un centro pasado, entró Villalba, le ganó Roa en retroceso, después la sacó de cabeza por un costado. Lateral para Guaraní que apura buscando el descuento y de a poquito comienza a hacer méritos para tenerlo. Jugaron atrás, manejaba la pelota Denis Benítez, la tiene Denis Benítez, coloca un centro de zurda, le cayó para Santiago Benítez, está en el área, busca línea de fondo, viene el centro, Golomba, ¡gol! ¡Gol de Guaraní! Golomba de cabeza, ganándole a toda la defensa después de la gran jugada de Santiago Benítez que dibujó en el área después del córner que vino desde la derecha. Golomba, golombea al arco de Galeano para descontar. Ahora Mitre le sigue ganando a Guaraní, pero 2-1. Un lindo centro, apareció Golomba. Me parece que ese era el tándem que tenía que funcionar. Cuando se vienen 2 cambios ya te paso en limpio. ¿Qué hacía Golomba tirando el centro en la jugada anterior? Golomba debería esperar la pelota en el área. Ahora sí, cayó. La primera que cae en el área, que le cae al 9 para cabecear, para hacer lo que hace el 9, la mando adentro. Ahora hay partido, se prende porque la cuota de buen fútbol del Mitre estaba pendiente y no había mucha diferencia. Volvemos a arrancar en 1. La gente de Guaraní empuja a ver si se contagia al equipo. Se puede poner lindo el partido. Sí, señor, 2-1 ha descontado Guaraní a los 16 minutos. Todavía hay mucho por recorrer en la parte complementaria. Balón largo para Méndez, que se pierde afuera los cambios. Repasamos, se fueron. Se fue Denis Benítez con la 5, ingresó Iván Barrios con la 17 y también salió Santiago Benítez con la 11. En su lugar ingresó con la 18 Leandro López. Pelota que busca Nicolás Vallejos. Jugando corto con Machado, no llegaba. La tira fuera de la cancha Tomás Silvero. Arrancaba Machado, se la toca afuera. Mauro Gómez, veremos cómo repercute en el ánimo de los dos planteles este gol. Se viene un cambio en Mitre también. La modificación en el conjunto local. Así es, se viene con la 14 el jovencito Cristóbal Ramírez del Valle. Ingresará en el lugar del número 7 y autor del primer gol, Manu Roa, quien hoy convirtió su primer gol en el 2024 y cumplió con la famosa ley del ex. Exactamente. Golomba que no puede. Saludo para Soledad Domínguez, ¿no? González, Soledad González, que nos está enviando conceptos y que agradecemos justamente. Ataca el conjunto de Mitre, combinaron para Tomás Silvero, está en el área, se frenó, la pisó entre 3, cayó, chocó, no pasó nada, dice el árbitro. Igual la respuesta con Silva para Méndez. 4 cambios ha metido Guaraní. La tiene Miguel Méndez, abrió juego para Ian Barrios. No, Golomba. Por adentro está Ian Barrios, que tiene buen físico. Viene el centro, rebota en Yegros y es córner. 4º tiro de esquina. Va de arriba. Guaraní ilusionándose con el empate. ¿Sabés qué veo en Mitre? Me parece, a pesar de los 2 goles, me parece que no hay quien se haga cargo de la pelota. No hay quien pida la pelota para jugar de 3/4 de cancha en adelante. Después del córner tengo algo para contarte justamente sobre eso. Perfecto, el córner, Barrios está en el área, ¿quién le pega ya? El que entró, el otro que entró, viene el centro, un cabezazo en el primer palo, intentando, Leandro López era el que mandó, intentaba el cabezazo Nicolás Vallejos, la pelota terminó perdiéndose por línea de fondo, pero el ánimo es otro, y Guaraní está planteado bien adelante, se vuelve loco Duto, no quiere que bajen más allá de la línea de mitad de cancha a sus jugadores, les pide presión bien arriba. Y Pico Salinas hace varios minutos habla con su ayudante de campo, automáticamente después del segundo gol. Me parece que
se va a empezar a mover de otra forma. Puede aprovechar más la segunda ventana. Fue cambio por cambio. El de recién, el de Ramírez del Valle por Roa, entró a ocupar el lugar de que estaba jugando el ex Guaraní. Te decía, ¿sabés quién está faltando? El 10 de Mitre, que justamente se está recuperando de un esguince de tobillo. Exactamente, sí. Kevin Zarza, el jovencito, que parecía... A ver, parece una edad muy corta, ¿no? Pero se volvió un referente del plantel, una persona muy importante dentro del juego de Guaraní. Pelota para Bruno. Bruno jugando corto para Yegro, que se adelantaba. Bruno trabado. La pelota derivaba para Yegro. Gana con todo. Silva arranca con otro ánimo en el segundo tiempo. Silva caía. Falta de Bruno. Tiro libre. Y creció mucho. Creció mucho este chico. Sí. También en el partido. Y es muy importante para Guaraní. Hablamos de Sebastián Silva. Pide todas las pelotas y todas las hace correr para adelante. Algo que no tenía Guaraní hasta el descuento. Amonestado Enzo Bruno. Me parece gran candidato a salir en la próxima ventana. Se cansó ya Enzo Bruno, hace rato que no juega. Y no tengo casi dudas de que va a ser uno de los que saldrá en la próxima ventana, que hará uso el técnico Miguel Pico Salinas. De cabeza Yegro la saca de la cancha. Lateral que hace por la derecha Villalba. Leandro López. Combinaba con Ian Barrios. Recupera Ramírez del Valle. La pone larga para Ulises Silveira. Atención. Va por el tercero Mitre. Desbordó. Se metió en el área. Viene el centro. Le quedó atrás para Silvero. El remate de Silvero que se va lejos. Pero rozó primero en el jugador de Guaraní, que se jugó la vida con el cuerpo. Le tapó el remate. Me parece que podía haber estado el tercero. Se jugó la vida de Guaraní. ¿Cuánto va a valer esta? Porque sí, salía al arco, lo encontraba al arquero a pierna cambiada. Me parecía que sí, podía haber estado el 3-1. Se jugó la vida el jugador de Guaraní y veremos cuánto puede llegar a valer esto. Nombraba recién al desgaste físico de Enzo Bruno, Roberto. Enzo Bruno, la última vez que jugó un partido oficial fue el 3 de diciembre del año pasado. Desde ahí está parado y hoy recién vuelve a jugar un partido por los puntos. Claro, sí, es mucho. Bueno, está acalambrado. ¿Quién fue? ¿Vallejo fue el que se jugó la vida en el cierre, si no me equivoco, tapando el disparo? Machado, me parece. Machado. Bueno, convengamos que no tenemos la mejor visibilidad. A esta hora de la tarde es una de las peores horas para ver un partido de fútbol. Por más buena iluminación que tengas, salvo que estés en el Bernabéu, que estés en la Bombonera o en el Monumental, difícilmente en otra cancha tengas buena visión, porque está esto demostrado, ¿no? Que a la caída, a la tardecita, es muy difícil que una iluminación pueda solucionar el problema de visión que podamos tener. Aparte habría que mandarle un buen saludo a quien diseñó la camiseta de Guaraní también, ¿eh? Los números nos favorecen, nos favorecen un montón. Bueno, pero en eso es la responsabilidad nuestra de identificarlo más por el trote o por la altura, por la estatura de los jugadores, que por el número de camiseta, porque si estamos muertos, fritos, y queremos primero mirar en nuestra planilla el número y después identificar al jugador, ¿no? Hay córner desde el costado derecho para Mitre, lo hicieron corto, recibe Enzo Bruno, acomodó para la zurda, manda un centro y el cabezazo, anticipando de Ulises Silveira, rozó en el defensor. ¿En quién? En Silva, sí. En Silva rozó y se va el córner del otro lado, quinto tiro de esquina. Se vuelve loco Duto porque está con uno menos Guaraní, quiere volver. Machado pide regresar. Debería autorizarlo el árbitro en esta maniobra. Del otro lado será el córner. Ahora sí lo autorizó otra vez con 11 Guaraní. Va Enzo Bruno al trotecito para hacerlo a este nuevo córner, el quinto en favor de Guaraní, de Bartolomé Mitre, perdón. Gana 2-1. Bartolomé Mitre, que busca de arriba. Deja dos hombres para la contra, Méndez e Ian Barrios. Guaraní, el resto a defender. El árbitro piden que no se agarren. Alguien tiró algo desde la tribuna de Guaraní. Ya lo sacaron del área. Viene el centro de Enzo Bruno, cerrado arriba de cabeza Silva. Completa Duto, de cabeza. La buscaba Villalba. Cortaba Tomás Silvero. Otra vez con Enzo Bruno. Se acomodó para la derecha. Esta vez colocó un centro pasado. Cabezazo hacia adentro. Salió el arquero. Terré cuando estaba caído. Algo pasó en el área. Está caído Ulises Silveira. Bueno, Ulises Silveira caído, entonces. A ver si
El asistente vio algo. Está golpeado Ulises Silveira. No es Ulises. No, No es Ulises está acá. Ya te digo quién. Mauro Gómez tampoco porque está acá. Ramírez del Valle será el recién ingresado. No, él está por el otro está lado. por la izquierda, tenés razón. Peralta. Es Peralta, sí. El jovencito que hoy juega su primer clásico posadeño. Salido de las inferiores del Auriazul. Perfecto. Ahí está Peralta regresando. Aparentemente tiene un golpe en el rostro. Se está tomando la nariz, me parece. No le está saliendo sangre porque nadie lo ha advertido, al menos. Pero ahí está agachándose con evidente gesto de dolor. Con algo chocó, ¿no? Pelota larga, atención, corre Ramírez del Valle. Salió el arquero, pero mal. Se equivocó, saliendo muy lejos Terré. Casi la alcanza a puntear Ramírez del Valle. No se hablaron entre Vallejos y el arquero y casi aprovecha el recién ingresado para anotar el tercero. Es que entró para esto, porque es rapidito, es picante y lo durmió a la defensa guaraní que hacía rato que no tenía preocupaciones y miraba más para adelante que para atrás. Casi la aprovecha el chiquitín. 26 minutos van de la parte final. Corría Ramírez del Valle, no pudo hacer pie. La pelota se le escapó afuera, lateral que hace Villalba. Villalba entrega corto con Florentín. La despeja hasta la mitad de la cancha con el pecho, la baja Gómez. Se entregó para Mauro Gómez. Caía foul de Silva. Tiro libre, dice Harold Lemos para Bartolomé Mitre que gana 2-1. Duto que da indicaciones a los pibes de Guaraní que realmente en este segundo tiempo han hecho un gran esfuerzo. Llegaron al descuento y ahora le juegan de igual a igual al mejor equipo de la provincia de Misiones. Le cayó muy bien los cambios a Guaraní. Sí. Eso hay que darle la positiva a Duto de que es otro Guaraní desde los cambios en el ingreso del segundo tiempo y después también a los que fueron dándole con más rodaje, ¿no es cierto? El tiro libre a la salida del círculo central entre Bruno y Tomás Silvero. Tomás Silvero con la derecha. Viene el centro muy pasado. La pelota se pierde sin ton ni son por línea de fondo. Saque de meta que va a ser Terré. Entregado para Machado. Gracias a los miles y miles que están prendidos a la sintonía de Deportes Misiones. Hoy estamos a punto de batir un récord de visitantes conectados en forma permanente. Gracias a nuestros amigos de Gigarret también. Pelota larga que busca a Golomba, el autor del gol del descuento. Entregó corto para Méndez. Gran pelota para Jan Barrios. Atención, salió el arquero. Se jugó la vida Galeano. Se jugó la vida Galeano cuando arremetía. López era el que entraba por la derecha. Sí, Leandro López. Con una gran corrida. Se durmió el fondo de Mitre por la izquierda. Lo encontró mal parado a Yegros, ahí se metió. Me parece que se apuró Leandro López. Se apuró porque tenía quizás un segundito más y podía haber definido o sacado la pelota para atrás que llegaba con mucho más margen y Jan Barrios. Balón en la mitad de la cancha que tenía Leandro López. La pone larga Silva a correr a Jan Barrios. Revienta sin ponerse colorado Yegros. Pelota larga que corre Ulises Silveira. Gana Villalba, foul de Silveira, tiro libre. ¿Para cuándo los cambios? Para mí se está durmiendo con los cambios Pico Salinas. Sí, es raro que todavía no haya tirado cambio. Usó solamente un cambio en una ventana y fue un cambio por cambio. La verdad que no arriesgó nada. Hay mucha gente joven en el banco de suplentes de Mitre, eso hay que destacar. Por ahí sí aire, no sé si tanta jerarquía, pero aire le puede llegar a dar y lo está necesitando Mitre. Rápida la salida de banda que hace Ramírez del Valle. Buscaba Ulises Silveira. Está en el área, coloca el centro. Silvero, se lo perdió. Se lo perdió Silvero. Se lo perdió Silvero esta vez. La pelota pasó cerca del cuerpo de Nicolás Vallejo que alcanzó a cerrar con lo justo. Machado, que quedó golpeado, sentido en el piso. Otro desborde por la izquierda de Ulises Silveira ganando por potencia física. Vean el centro y Tomás Silvero esta vez con menos perspectivas porque lo taparon a tiempo. Le erró al arco cuando poco tenía que hacer el arquero Terré. Y va la respuesta Vaciló. de
Silva lo pone a la derecha a correr a López, viene el centro, Golumba le erró, la pelota que le quedó a Méndez, tiró, Duto, reclaman penal, Duto se vuelve loco, se metió en la cancha, reclama penal todo el banco de Guaraní, Antonio Franco, comentarista. Toda de Silva, ¿eh? Absolutamente toda de Silva, la jugada arrancando de atrás, guardándosela un segundo más y encontrando mal parado a la defensa de Mitre, la cruzó toda. Después para mí, Duto definió como tenía que definir la pelota desde mi gusto. A ver, yo estoy a 40 metros, Duto técnico está mucho más cerca. Para mí la pelota le da en el pecho, pero démosle mucho más la derecha aún a Harold Lemos, que estaba a 5 metros de la jugada del árbitro. Y decidió que no. Obviamente la euforia en un clásico es mucho más, por eso Manuel Duto la pide de todas formas, pero para mí la pelota pega en el pecho. Perfecto, allá, ¿quién fue? López el que... No, López no. Silva, el que quedó allá extenuado, no, Silva está acá. No. Bueno, no puedo identificar. Villalba, puede ser el 4. Villalba, me parece. Villalba, sí. Sí, con Golomba, ya estaban recuperados ya. Pelota hacia adentro que jugaba Machado, corta Come, rebotó la pelota en Silva, gana Brian Domínguez, que manda un viandazo contra la derecha que se pierde afuera, porque no puede controlarla Brian Domínguez. Cerca le anda Guaraní de a poquito, coqueteando con el empate, pero en cada contra Mitre tiene el dedo cerca del gatillo para ajusticiar y meter el tercero. Así está planteado esta parte final cuando van 31 del complemento. 2-1 gana Mitre, pelea, gana Beto Gómez, deriva la pelota para Yegros, la tira larga, no pica esta vez Ulises Silveira, la deja pasar Vallejos, sale Terré. Vallejos, recibe Machado, abierto Ian Barrios en la izquierda, hace la personal y se manda el ataque Machado. Abrió para Ian Barrios, ganó Ian Barrios, pasó de largo Domínguez, sigue a Ian Barrios, se mete en el área, última línea, córner. Córner, se la tira Mazacote limpiamente. Buscó penal, no lo encontró y es córner. Es quinto tiro de esquina también, el cuarto del segundo tiempo para Guaraní. Desde la izquierda con pierna derecha le va a pegar Golomba. Así es, se viene Calem en Guaraní Antonio Franco, será la última variante. Le pega Golomba al autor del descuento, viene el centro al segundo palo, no hay nadie allá de Guaraní, Golomba. La pelota cruzó por todo el área, salió de ella, la devuelve hasta la mitad de la cancha Ramírez del Valle, revienta Villalba, pelota a la calle, lateral en la mitad del terreno para Bartolomé Mitre. El cambio, Enzo Calem, ¿no? Así es, se viene Enzo Calem con la número 14. Se retira por aquel lado ya el 4 René Villalba, que justamente había quedado sentido en la anteúltima jugada. Bueno, es un cambio ofensivo, ¿eh? Calem es volante ofensivo, casi delantero, ¿eh? Se arriesga la línea de 3, Duto. Sí, va a dejar línea de 3. Sí, allá se cerró Machado, fíjate. Machado con Florentini, con Nicolás Vallejos. 3 defensores para jugar los últimos 15 minutos del partido. Centro de Silveira de media vuelta. Atención, la pelota le quedó para Tomás Silvero. Está en el área, amagó, colocó un buscapié. Devuelve de zurda Vallejos. Y lo pone a correr a Ian Barrios. Corta Beto Gómez. Entrega para Tomás Silvero. Tommy Silvero que la tiene. La pisa, la juega para atrás. Con Beto Gómez. Rebotó la pelota en Duto. Le pega a Golomba queriendo sorprender sin problema. Con el pie la baja Manu Galeano. En la puerta del área chica. Salida que tendrá que hacer el portero Auriazul, ganando 2-1 el clásico posadeño. Que usted lo vive a través del streaming de Deporte Misiones TV. El próximo fin de semana estamos con toda la fecha del provincial. Mitre con Rosamontes en la próxima fecha. Sí. Así es, Mitre Rosamonte. Ese será uno de los partidos que vamos a estar narrando la próxima semana. Además de otros. En la medida que, claro, no coincidan fundamentalmente los horarios. Hay lateral desde la derecha que tiene que hacer Brian Domínguez. Para el conjunto Auriazul. La baja con el pecho Sebastián Silva. Tocó corto para Duto, devolución para Silva. Lo pone a correr a Golomba. Marca Peralta de media vuelta. La tira fuera de la cancha el Rubio. Zaguero central izquierdo de Bartolomé Mitre. 34 y medio. 2-1.
la victoria parcial del conjunto de Pico Salinas. Lateral que hace Machado, Machado con Duto, Maximiliano, la hace rebotar en Enzo Bruno, lateral que tiene que practicar Machado. Machado para Ian Barrios, anticipa Brian Domínguez. La tira fuera de la cancha el 4, Machado, combina con Leandro López, ahí está el zurdo, viene el centro de Leandro. La devuelve Peralta, toca corto Mauro Gómez, combinó con Bruno. Ulises Silveira, Mauro Gómez, pica Tomás Silvero en la derecha, va la pelota para él. La tiene Tomás Silvero, miró el área, colocó el centro pasado, entró Ramírez del Valle, no pudo cabecear. En realidad cabeceó mal. Y la mandó afuera de la cancha. Leandro López que está regresando a Guaraní. Leandro López llegó a jugar Federal A, creo, y B con Guaraní. También jugó un Federal B con Brown, tiempo atrás. Allá atacaba Golomba, le cometían falta, jugaron mal, robó. Mauro Gómez combinó con Gómez, otra carrera en la derecha de Tomás Silvero, esta vez con poco de combustible en el tanque. Le pone el cuerpo Machado, le ganó Tomás Silvero, no hay falta. Pero la pelota se le va afuera por línea final. Salida de arco, ¿qué hace Terre? Florentín, Vallejos, Silva, la tiene el volante medio, combinó con Leandro López, pelotazo que está parando con el pecho Brian Domínguez, entregó la mitad de la cancha para Gómez, pase atrás con Mazacote, hacia adentro con Peralta, no, hacia adentro con el arquero. Manu Galeano, la manda a terreno rival, arriba Lucas Florentín, el cabezazo, lo busca Miguel Méndez por aquel lado, el despeje corto de Yegro, lo llevaba por un costado Miguel Méndez, Ramírez del Valle la tiró afuera, saque de banda desde la derecha para Guaraní, que ya lo hicieron, no alcanzo a ver nada ya. Buscaba Golomba, imagino, ¿no? Porque se ve muy poco de aquel lado. Balón que tiene Sebastián Silva, la pisa Silva, pica muy bien Golomba, pero el pase, no era Golomba. López, que llegaba por el costado derecho, se perdió por línea de fondo, el pase fue muy largo al final. Salida de arco para el conjunto, pide pelota el árbitro a los 37 de la parte final. A cuidarse del dengue, hay mucho mosquito también a nuestro alrededor, ¿eh? Por más que están excelentemente presentadas las instalaciones, siempre hay algún mosquito por la lluvia de las últimas horas. Seguro que debe estar por ahí amenazando a los miles de espectadores que están en la cancha siguiendo este clásico añejo del fútbol posadeño. Sin apuros Galeano con la salida de arco, entregó con Peralta. Sale el defensor con un pelotazo de zurda a terreno rival. Lo cuerpea Florentina, Ulises Silveira, sale Terré. Vallejos, Machado, se abre Méndez con Duto en la izquierda, pelota para Duto, corre Duto, llega Mazacote primero, la para Mazacote con elegancia, pasa entre dos, la suelta a Yegros, largo envío para Silvero, sin destino correcto, la pelota ya es del portero Terré. Abrieron con Florentín, Leandro López, la tiene Leandro, hacia adentro con Vallejos. Vallejos abrió juego para Machado, muy largo el pase. Se perdió afuera. Sin apuro Brian Domínguez al trotecito para hacer la salida de banda. 38-15, 2-1 gana Mitre. Pero nada está dicho todavía. Aunque ahora en los últimos minutos Guaraní ya no presiona tanto y no inquieta tanto. Me parece que se quedaron sin pierna los que le estaban dando fútbol. Hablamos de Silva. Duto entró bien, pero flaqueó en los últimos minutos, como bien vos decís. Golomba, que era una amenaza constante, también hace rato que no le llega una pelota limpia. No podía Ulises Silveira, le pegó en el taco y se perdió afuera. Ya lo hizo al lateral Silva, incansable Silva. Jugó Silva, buscaba a Duto, Golomba, maniobra Golomba, perdió con la marca de Enzo Bruno, pasa entre dos jugadores, descargó para Tomás Silvero. Picaba Enzo Bruno en la derecha, me mata un mosquito mientras tanto, devuelve Vallejo bien plantado, y de verdad, era que me estaba molestando un mosquito. Está golpeado, está acalambrado Silva. ¿Qué partido jugó este chico? No, pero Silva es impresionante. ¿Qué partido jugó este chico, sí? El desgaste físico que hace Silva, lo que mete, lo que juega. Mirá, Guaraní
de estas últimas caras que ha mostrado, tiene 3 o 4 jugadores realmente para seguir muy de cerca y sobre lo cual puede ilusionarse el hincha. Uno de ellos es Silva, el otro es Luca Velázquez, que para mí salió lesionado, no hay otra explicación. Golomba, a mí también no me disgusta. Vallejos, Florentín, tiene realmente con qué ilusionarse Guaraní hacia el futuro. Abrieron para Calen, la tiene Enzo Calen, entregó corto para Leandro López, pide que se acerque a alguien, entregó corto para Vallejo, Vallejo se la dejó en los pies a Leandro López, pelota larga para Ian Barrios, corre Golomba, antes le cerró el camino, Mazacote la hizo rebotar en Ian Barrios y la pelota se pierde afuera. Se viene un cambio en Mitre. Perdón, yo dije Golomba el que estaba corriendo, era Santiago Silva. Era Silva. Automáticamente cuando se cayó Silva, Duto lo dijo, te vas de 9. Cambiás de aire allá. De hecho, no tiene más cambios Guaraní. Claro, bueno, en Mitre sí, se viene recién la segunda variante. Con la número 16 va a ingresar Elian Benítez. Otro Benítez. Bueno, menos mal que salieron ya 2. Y el que está caído es el autor del segundo gol y me parece que es el que va a salir, el 8. Tomás Silvero. Elian Benítez entonces. Después hay que preguntarle a los médicos de cabecera de Sebastián Silva si este muchacho no tiene un defecto. Ahí está. De creación. Yo no sé si no tiene 3 pulmones este muchacho. Se va muy aplaudido Tomás Silvero, autor del segundo gol. Ingresa Elian Benítez con la 16. Y Silva, pararon a tomar agua recién ahí, aprovechando el parate por la variante en Mitre. Y era el que le pedía un poco más a los compañeros. 41 van, escapa Ulises Silveira, marca con todo Nicolás Vallejo, le cayó a Ramírez del Valle, escapa Ramírez del Valle, foul para tarjeta de Nico Vallejos. Tarjeta amarilla para el zaguero central de Guaraní, Antonio Franco. Golpeado quedó Ramírez del Valle. Ramírez del Valle se vino a la derecha y pasó a la izquierda Elian Benítez, si no me equivoco. Así se posicionaron ahora los que entraron en Bartolomé Mitre. El que está caído creo que es Elian Benítez. Ya corrijo. Peralta, otro que está fusilado, pide agua. Creo que ya pidieron un camión de SAMSA. Le pidieron para reforzar el agua, me parece, en el banco de suplentes. Lo que han entregado físicamente ambos planteles digno de elogio. Yo anduve por abajo por el campo de juego, Roberto, y está pesadísima la cancha. Cayó entre 22 y 45 milímetros de agua en la madrugada de hoy. Así que vos imaginate lo que debe estar el campo de juego. Impecable siempre, muy presentable, no se levantó ni nada, pero debe estar pesado para correr ahí. Últimos 3 minutos, yo creo que los dos equipos, sea cual fuera el resultado final, los dos equipos tienen que irse aplaudidos a rabiar. Y yo creo que toda la gente debería aplaudir a los dos equipos por igual, por el espectáculo que han entregado, por la entrega que tuvieron todos los protagonistas, más allá de algunos defectos técnicos que pudo haber existido, pero han dejado todo en la cancha los protagonistas. Hay tiro libre de la derecha, Bruno de zurdo coloca el centro, devolvió justo a tiempo Calen, que se había cruzado en el camino. La saca desde el fondo Guaraní, corre Méndez, cierra Yegros, que la deja salir del terreno de juego. Saque de banda para Bartolomé Mitre. En el costado izquierdo de su defensa. 43 minutos cumplidos. Balón largo, arriba despejando de cabeza Florentín, sacando la pelota del terreno de juego cuando, ¿sabés quién estaba al lado para despejar? Santiago Silva, Sebastián Silva. Un saludo a Kevin Cliñau, que está prendido a la transmisión, recuperándose ya de su lesión post-operación. Que lo extraña y mucho, ¿no? Bartolomé Mitre, digamos, dicho sea de paso. Porque si hablábamos de que no tenía mucho fútbol en la mitad de la cancha, era porque le estaba faltando justamente a Cliñau. Le faltan nombres importantes, entre ellos el de Esteban Cliñau. Se viene el tercer cambio, ingresará otro de la cantera, hablamos de Alejandro Sanabria. Igual que el árbitro se llama. Robó la pelota Méndez, la tiene Méndez, la pone larga para Ian Barrios, cortan el camino. Brian Domínguez, otro que cumplió, el 4. La saca para Ramírez del Valle, el pase hacia adentro para Brian Domínguez. Hace el rodeo, juega para atrás para Gómez, apurado por Ian Barrios, despeja Gómez, marca Machado, la tira larga, Machado, atención, corre Golomba, salió el arquero, Galeano con el pie.
antes que Golomba. A terreno rival, corta Florentín. Le cayó la pelota a Bruno, lo pone a correr a Ramírez del Valle, sale. Atento Terré. 44-40. Se va a cumplir el tiempo reglamentario, estaremos atentos hasta cuánto más indica el árbitro. Maniobra Méndez, pierde con la marca a la mitad del terreno de Mauro Gómez. Tocaba corto para Bruno. Allá despega Elian Benítez. Busca línea de fondo, desborda, viene el centro, justo. La saca a Vallejos. Completa Leandro López y va a la contra. Juega Duto. Ian Barrios se le escabulló la pelota, pero antes hay falta, dice el árbitro. Antes hay falta para Guaraní Antonio Franco y se viene el cambio en Bartolomé Mitre. Se viene con la número 15 Alejandro Sanabria. Se va a retirar. Si no veo mal. Ya te digo. Nadie quiere salir. Nadie quiere salir. Todos se hacen lo distraídos. Todos se alejan para ahorrarse unos segundos. Será el 10 Enzo Bruno, quien hizo su debut con la camiseta auriazul. Muy aplaudido Enzo Bruno, se retira, en su lugar entrará con la 15 Alejandro Sanabria. En la última jugada fue amonestado Ulises Silveira, relator. Gracias, Kevin. Estamos jugando el primero de los minutos de tiempo agregado. A ver cuánto más, 5. Gracias, Harold. Hasta el 50 vamos. Leandro López, que entregó con Vallejo, manda un pelotazo largo para Calen. La bajó con el pecho Florentín. Centro al área, entró Golomba. La pelota pica una vez y será de Manu Galeano en el arco de la avenida Martín Fierro, donde sale Mitre, que gana 2-1. 46 de 50, faltan 4. Se adelanta Peralta, Gómez, Peralta. La pelota es patrimonio de Mitre en el final del partido. Peralta con un pelotazo largo que lo deja pasar, agachándose Vallejos para que la tenga el arquero. Terré se la devolvió a Vallejos. La pone en la mitad de la cancha para Duto. La tiene Maximiliano, pasó entre dos. Abierto Calen. Le gana Yegros, despejando. El balón a terreno de Guaraní. Recupera Leandro López. Entrega corto con Silva. La lleva Silva. Traslada la pelota a Sebastián. De lo mejor en Guaraní. Tira un lujo. Perdió con Ulises Silveira. Toca Mauro Gómez. Combinó con Gómez. La sacó para Sanabria. Pelota larga de Sanabria. Lo pone a correr a Elian Benítez. Baja para marcarlo Calen. Adelantó la pelota Benítez. Desbordó y después adelantó de Masía. El balón que ya es del portero. Terré. La saca Terré. 47 de 50. Faltan 3. Balón para Leandro Gómez en el círculo central. Pelotazo largo que ya corta Brian Domínguez. Gómez. Juega Yegros. Se adelanta Yegros. Pelota por elevación buscándolo a Elian Benítez. Marca Florentín con lo que le queda. La hace rebotar en el jugador de Mitre. Y habrá lateral para Guaraní, que se juega la vida en la parte final buscando el empate. Se van a cumplir 48, quedarán 120 segundos finales. Pelota atrás para el arquero. Atención, lo presionaba Ulises Silveira, devolvió bien plantado el portero Terré. Abrieron juego para Calen. Arranca Enzo, tiró la personal, lo trabaron. La pelota deriva a la posición de Sanabria. Se equivoca con el pase, la tira fuera. El recién ingresado. Saque de banda que ya hace Florentín. Con Leandro López. Pica Ian Barrios, pelota para Ian Barrios. Puerta diaria, la bajó con el pecho. El control es muy largo. Y la va a sacar Sanabria. Atrás con Yegros. Yegros que la manda a terreno rival. No pica nadie. Sale el portero. Terré con el pie, entregándosela a Vallejos. Vallejos abriendo juego con Machado. Machado la ponía hacia adentro con Duto. Maximiliano Duto, que no podía controlar la pelota porque antes lo anticipó en el camino Mauro Gómez. Después lo camiseteó. Otro de muchísimo desgaste, Mauro Gómez, jugando casi toda la segunda parte de 3/4 de cancha para abajo. Amonestado Duto, ¿no? Sí. Duto. Porque lo camiseteó a Mauro Gómez. 49 minutos, últimos 60 segundos. Va a ganar Mitre, pelota larga para Ramírez del Valle, enganchó, pasó, colocó el centro. Reclaman mano. Ulises Silveira dice que en el camino la pelota había pegado la mano de un defensor. Algo cayó desde la tribuna. Lemos dice lateral.
es para Bartolomé Mitre. En los últimos metros se para el chico Ramírez del Valle, que está rengueando por un golpe que recibió en la pierna derecha. Habrá salida. Es córner, ¿no? A ver, sí, sexto tiro de esquina para Mitre. Más atrás tienen que ir los jugadores de Guaraní, tienen que respetar los 9 metros 15. Muchachos, el reglamento es claro. Mitre está alcanzando la punta de la zona A con 6 puntos Atlético Posadas, pero queda primero por diferencia de gol, Roberto. Se le terminó la cancha. La última del partido es para Guaraní. Se van a cumplir 50. Se cumplieron los 50. Va a pitar el árbitro. ¡Ganó Mitre! Ha ganado Bartolomé Mitre 2-1. Se ha quedado con el añejo clásico del fútbol de Posada. En un gran espectáculo que hemos tenido la posibilidad de vivir en el barrio Rocamora. Se enojan algunos jugadores de Guaraní que le protestan al árbitro. Son las pulsaciones lógicas del final de un partido tan importante y también la bronca por haber caído ante el clásico rival. Pero hay que aplaudir la victoria de Mitre y también la entrega de este juvenil equipo de Guaraní, que perdió ahí nomás apretadamente ante quien es el mejor equipo de la provincia. 2-1 por los goles de Manu Roa en el primer tiempo, de Tomás Silvero en el segundo. Nicolás Golomba de cabeza descontó para Guaraní. Comentarista. 3 puntos valiosos para Mitre porque ganar es ganar, dicen. Hoy no se jugó bien al fútbol, pero Bartolomé Mitre pegó cuando tenía que pegar. Cuando tenía que hacer los goles, los hizo. Siempre dicen que los mejores momentos para meter los goles son antes de los primeros 15 minutos y antes de los primeros 15 minutos del segundo tiempo. De hecho, pegó a los 2 minutos del segundo tiempo y antes del primer minuto del segundo tiempo ya estaba ganando 2-0 Bartolomé Mitre. Un equipo que venía muy metido desde el vestuario, después le faltó. Después podemos entrar en que le falta fútbol. Hay nombres importantes que hoy no están para poder sumar. Hablamos de Esteban Cliñau, hablamos de Kevin Zarza, que son jugadores que hace por lo menos un mes eran fundamentales para este equipo de Pico Salinas. Remenda con lo que tiene y sale a la cancha. Y los que salen cumplen. O quizás no tanto como los que nombrábamos recién, pero están. Guaraní, un equipo enfrente que se encontró perdido durante gran parte del primer tiempo y pagó esos platos rotos. En el segundo sí lo puso de igual a igual, pero cuando arrancó a jugar un poco mejor, quizás los cambios de Duto permitieron esto, ya perdía 2-0. Ahí se hace bastante difícil, de visitante y ya perdiendo 2-0. Se puso a tiro rápido con un jugador que promete como lo es Golomba, que decíamos, pero no alcanza. No está alcanzando. Hay que seguir trabajando. Es la única forma. Pero bien lo decía el relator. Del lado de enfrente, un equipo formado, quizás el que mejor juega en la provincia. Y Guaraní, sí, en grandes ratos lo puso de rodillas. Se jugó el segundo tiempo como quiso la visita. No le alcanzó. Mitre se va a la punta de la zona A, igualando a Atlético Posadas, que también viene en buen ritmo. Y Guaraní todavía no sale de los 0 puntos en la zona B. Necesitará ganar. Si es candidato en el provincial, no se puede olvidar de la Liga Posadeña porque es muy importante, aclarando que tiene una plaza en el regional amateur. Ahora vemos unos disturbios complicados que ojalá no pasen a mayores. Bueno, sí, como siempre, esas corridas del final entre aquellos que no aceptan la derrota y otros que victorian más de la cuenta justamente el triunfo. Algunos proyectiles que vuelan desde la cabecera hacia la tribuna donde estaban los hinchas de Bartolomé Mitre. Yo creo que ahí habrá que colocar un alambrado más alto, me da la sensación, como para evitar esto que están viendo ustedes, ¿no? Ese intercambio de objetos que se lanzan de uno y de otro lado.
Es una verdadera pena que termine esto así. Ojalá que afuera no pase absolutamente nada y que el operativo policial, que bien caro le sale a los clubes, esté montado correctamente para que no se encuentren en ningún lado, ¿no? Como muchas veces pasa. Esto es lo que no queríamos ver, Roberto. Ahora hay familias que no tienen nada que ver, que están llorando. Oh. Y vemos jugadores muy preocupados porque había gente, familiares suyos en las tribunas. Bueno, una verdadera pena. Sinceramente, la violencia no se... Hay jugadores de Guaraní que están pateando la tribuna donde está la barra, ¿eh? Lo veo a Miguel Méndez. Bueno, pero la barra la barra de Mitre. Claro, se agarraron con la barra de Mitre, pero hay jugadores que no deberían hacer esto. No, esto no está permitido. Es una locura. Es una pena, yo creo que la policía ya, a través, alertada por algún que otro espectador que está prendido a la sintonía de Deporte Misiones TV, ya debería estar mandando refuerzos. Bueno, ahí algo explotó. Es una bomba de estruendo que arrojó la policía. Ya la policía está llegando al lugar. Bueno, yo creo que acá los hinchas... Ahí la cámara nuestra se está quedando. Te repito, veo a Manuel Duto ahora tranquilizando a sus jugadores porque eran jugadores que estaban en el banco de suplente de Guaraní que empezaron a pegar a la valla que separaba con la tribuna de la barra de Mitre. Esto desató absolutamente todo y luego la barra de Guaraní empezó a arrojar cosas y recibía de la misma forma. Bueno, lamentablemente esto también tenemos que mostrarlo, así como hemos elogiado lo que ha sido el partido, la entrega, el sacrificio de los dirigentes por armar planteles competitivos. Bueno, acá también se agarraron abajo. Bueno, sinceramente no sé por qué. Muchachos. No debería haber terminado así esto. No. Se había vivido como una fiesta. Quedamos cortos con los efectivos policiales. Sí. Yo no veo policía. Mira a Duto, míralo a Duto. Duto se quiere pelear con alguien. Pero yo lo invita a pelear afuera a Duto. Es insólito. Pero a mí lo que me preocupa es que yo no veo policía suficiente como para parar esta locura. No. Además está la puerta abierta. Bueno, ahí están, abrieron la puerta de nuevo acá para que entre... Al campo de juego, claro. Hay conexión con el campo de juego. Eso es lo peligroso. Bueno, y acá están, bueno, atrás han tirado abajo. Bueno, acá es una verdadera locura. Está entrando la barra de Guaraní. Está entrando. Acá han roto la puerta de entrada. La barra de Guaraní está entrando. Bueno, nos están tirando a nosotros. Está cayendo piedra justamente a nosotros que vinimos a trabajar. Bueno, la policía, por favor. Que la policía ya haga... Cuidado. Guarda. Bueno, Guarda que empezó a aparecer nos piedras. Están tirando piedras a nosotros. Es una verdadera vergüenza lo que pasó en el final. Cortá, Tommy. Vamos. Acá vemos, han tirado abajo una puerta, hay un solo efectivo policial llamando por teléfono refuerzos, una verdadera pena esto que ha pasado. Siguen volando piedras en los alrededores a la cancha. Bueno, estamos trabajando con la desprolijidad del caso, porque periodísticamente también es una obligación hacerlo, ¿no? Pero es una verdadera locura. Nos están tirando, repito, es decir, nosotros estamos en un sector donde están hinchas de Bartolomé Mitre. Es una locura en todos los alrededores del estadio también. Yo no sé los vecinos cómo la deben estar pasando en este momento. Rompieron tiraron abajo en realidad una de las puertas de acceso. Ahí la va a mostrar Tommy. Una de las puertas de acceso ahí, los allegados a Mitre la están levantando para que de esa manera por lo menos no puedan ingresar personas que no tienen nada que ver con la parcialidad local. Bueno, están tirando balas de goma, ¿eh? La policía está tirando balas de goma, los disparos se escuchan de fondo, los jugadores de Guaraní que corren, tratando de evitar que justamente pueda haber alguno
dañado. Resulta difícil encontrar palabras para explicar la locura, porque la locura justamente no tiene mucha explicación. Y ahora la policía, ahora sí, ahí aparece un móvil policial. Después nos enojamos y aparecen todos los defensores de los derechos humanos con el tema de que no hay que justamente agredir y reprimir por parte de la policía. ¿Y qué quieren? Yo le pregunto a todos ellos que defienden los derechos humanos, que es para todos, ¿no? Le pregunto, ¿qué quieren que haga la policía en una situación como esta, en esta locura en la cual se convirtió el final del partido? Le pregunto, ¿qué quieren que haga? Que la policía vaya y le diga, señor, permítame amablemente, tranquilícese, retírese a su casa, cuando le están tirando unos tamaños de piedra que realmente son difíciles de explicar así con palabras. Bueno, es una verdadera locura. Nosotros ahora afortunadamente estamos un poco más guarecidos, por lo menos no tenemos la amenaza esa de las piedras que arrojaban los parciales de Guaraní, que lograron no sé por dónde salir y esquivar el dispositivo policial. Bueno, parece que se ha tranquilizado la cosa. Ahí lo vemos salir a los jugadores de Mitre. Los de Guaraní todavía están dentro de la cancha. Hay otros que están dentro de la cancha con las familias. Mirá, mostrar la cancha, Tommy, porque los jugadores de Mitre lo primero que hicieron fue buscar a la familia que estaban en las tribunas y llevarlas con ellos, protegerlas de alguna manera. Y allá también están los jugadores de Guaraní del otro lado. Fíjate vos, vamos a mostrar, Tommy, allá los jugadores de Guaraní, que están tratando de también identificar a sus parientes y de alguna manera protegerlos de una agresión. Bueno, la policía, yo no sé, se tiran piedras. Bueno, de vuelta se ha roto una de las puertas, los hinchas de Guaraní la han roto. Una locura, sigue la locura realmente. Pero bueno, pero no se hace, pibe. No se hace eso, no se reprime la violencia de esa manera, hermano. Es una locura realmente. Sinceramente, es una verdadera locura. Yo no sé, los pobres los autos. Sinceramente, bueno, disculpen también la forma en que hemos trabajado periodísticamente porque, a ver, yo no creo que tirando piedras vayan a solucionar el problema. Bueno, ahí ha llegado la policía. Y me enojó mucho que también alguien que estaba cerca de nosotros y que se supone tiene que estar de otra manera. Ahí va la policía, ahí va el grupo especial. Bueno, esperemos que pongan las cosas en su lugar, que se termine esta violencia. Siguen amenazando desde afuera. Han llegado 2 móviles más policiales, pero no muchos efectivos. Bueno, ahí sí vemos con escudos. Han bajado algunos efectivos de los móviles. Acá adentro los pibes siguen tirando piedras. Pobres vecinos, Los techos de los vecinos, los vidrios de las ventanas de los vecinos. Yo no sé cómo va a terminar todo esto dentro de un rato. Y acá sabe una cosa, el que va a pagar todos los platos es Mitre. Porque yo vecino, automáticamente, ¿qué hago? Y cuando encuentro todo roto, bueno, y los autos que están acá adentro, ni hablar, ¿no? La policía que sigue llegando con más efectivos. Pero la locura no se detiene. ¿Por qué? Porque están muy cerca los hinchas de Guaraní que quedan. Miren ustedes, bueno, ahí empezaron las balas aparentemente. Le siguen tirando, no alcanzamos a ver, pero vemos sí cómo vuelan las piedras del lugar donde estaban los hinchas de Guaraní hacia los efectivos policiales que, parapetados con escudos y otros elementos, fueron a disuadir. Bueno, balas de gomas, que se escuchan los disparos. Bueno, creo que ahí Tommy, ahí hay una reja que la arrancaron, me parece, ahí hay un vecino que está justamente tratando de acomodar en el garage
una reja. Una verdadera locura total que no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue el trámite, el desarrollo del partido. Una locura total. Bueno, hay menos gente, afortunadamente, eso sí. Acá ya se han ido muchos aficionados, han quedado muy pocos. Sí, los jugadores, la gran mayoría de ambos equipos están dentro del campo de juego. La policía parece que avanzó, disuadiendo y llevando a los hinchas de Guaraní que habían venido hasta este sector donde accede solamente los hinchas locales. Ya no están más en la cercanía y bueno, y eso ha hecho que se tranquilice un poco. Pero no sé lo que está sucediendo en los alrededores de la cancha y fundamentalmente cómo la deben estar pasando algunos vecinos. Porque esta locura, uno imagina que no se termina solamente ahí con el accionar policial. Esto va a continuar por varias cuadras más y ojalá que no estemos lamentando ningún otro episodio de violencia más de estos que hemos tenido la mala suerte de presenciar. Bueno, a todo esto hubo un partido de fútbol, lo ha ganado Bartolomé Mitre 2-1. Señor director, usted dispone cuando terminamos nuestra transmisión desde este estadio. Ponemos punto final a nuestro trabajo. No queríamos irnos de esta manera. Lamentamos, le pedimos disculpas a los miles y miles de espectadores. Yo creo que se duplicó la cantidad de espectadores al finalizar el partido cuando comenzaron a aparecer estos episodios de violencia. Vemos ahora sí mucho despliegue policial en todos los alrededores del estadio. Lo que uno supone es que ahora justamente se preservará un poco más la seguridad de los espectadores y de aquellos que como nosotros venimos simplemente a narrar un partido de fútbol, a disfrutar de un espectáculo, a analizar el fútbol, que es para los que nos pagan y es para los cuales nos hemos preparado medianamente en la vida. Vemos también un camión de los bomberos allá enfrente del camión de bomberos que está pasando, bomberos que también son de la policía, que seguramente irán allí para hacer una especie de pasadizo, de corredera por donde se tienen que ir los hinchas de Guaraní Antonio Franco. Bueno, una verdadera pena. ¿Qué pasa con Duto? Bueno, ahí está Duto discutiendo. Bueno, Duto que ahí discute con algunos, está con Bruno Mariani, está el dirigente de Mitre, lo está tratando de tranquilizar y le está pidiendo que allí lo acompañe hacia un costado seguramente como para tranquilizar todo y que se termine esta locura, ¿no? Que se vayan al vestuario los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico y que cuando estén dadas las condiciones los futbolistas de ambos equipos puedan salir de la cancha rumbo a sus hogares. Es tampoco lo que pedimos, pero es tan difícil, ¿no?, de lograrlo. Bueno, sí. Yo creo que el operativo policial ha fallado, lo dije en algún momento. No vi tantos efectivos policiales como debían. Me parece que no se puede permitir lo que sucedió, que los hinchas de Guaraní se vinieran para el lado donde estaban los hinchas de Mitre. Me parece que ahí también es donde un poco comienza. Yo no estoy culpando a los de Guaraní, ojo, hay malos en todos los equipos. Lo que sí digo es que si a vos la policía te coloca una valla y te dice que por acá no podés pasar, vos evitás que se encuentren hinchas de distintos clubes en alguna cercanía del estadio. Y me parece que eso no vi esta tarde. Fundamentalmente al final del partido, que es donde debió haberse puesto en marcha ese operativo, ese dispositivo policial, de separar la salida de la gente de un club por un lado o permanecer los de Mitre, por ejemplo. Para mí los de Mitre debieron permanecer en la cancha, no debió irse nadie. Y la policía debió acompañar a todos los hinchas de Guaraní que se fueran hacia la Uruguay, hacia la Santa Catalina o hacia la San Martín, hacia donde dispusieran el operativo.
Esto es, me parece, lo que falló. En ninguna parte del mundo las hinchadas ahí pegados al muro o a una puerta de entrada, ninguna parte del mundo donde hay hinchadas de dos equipos distintos se encuentran. El operativo se organiza de esa manera para que no haya encuentros en la cercanía del estadio y que los barrios, justamente en los cuales están los estadios, no sufran estos encontronazos entre hinchas y también con el aporte de la policía, que tiene que terminar aplicando como corresponde el accionar que le permite la ley, y también en algún caso exigiendo, no de buen modo, que se vayan por un lado o que hagan determinada cosa a la salida de la cancha. Nada más, nos vamos en este triste domingo. La alegría, creo, de Bartolomé Mitre por el triunfo 2-1 queda empañada totalmente por esto que nos ha tocado mostrarle a todos ustedes en el final. Que la pase muy bien y hasta todos los momentos.